Recording in progress. Oh, boy, okay. Instead at the beginning, you wanted to talk about the eclipse and it was translated in French also. Oh, yeah, I forgot to get that image. Do we start by Tuesday? No. Oh, I could get it later while something else is going on. Tonight, we're using the Sage and Kapow because we got a special interaction with the salt tonight. So we're using the two medicines. Entonces, buenas noches a todas y todos los que nos acompañan en español. Hoy estamos haciendo la utilización de dos medicinas, la salvia de aquí y el copal del sur, justamente para abrir ese canal de comunicación con el sur. You can smell it already. Y se huele luego. Anagadi wahi ka jokwa swan and see us nyardi. Gazita on Zirio, Yujets Kahawanuji, and Dudgets Queen Star, on up that Rooney. Retinu Udadu, Gurunga Guri, I guess, yet the Sota Asatanka Garakwa, yet in the stars in Hunzagid and a Guiguscut Naganungwe. Retinu Udadu, Sawier, and that Kundun heads of that Gauss, and a Guides and Eg, and yet the Gerda, and a Guigo of Quadri, and Uncle Simpa. Retinu Udadu. Guides and Egan after the Gerda and a Guego. Did I just say that? I just said that. Yet he saw the gunhan there on the headstone, you're gonna go here that the Hawakway. Damdawi are on headstone because at Stanser on Asat Nigat Dardigan, Ganyaga Haga, Rajinato, Ronata Roni, Donna Riscarevoge. Damdawi are on headstone because at Stanser on Guego on a Goro, Guyana Rasra go on Escana. Ori wheel, Gariwa Gori Shunsera than a Gazat Stansera. Damdawi on Hetsera and Kayandawana and Gani Guri. Okay, so as you know, every time we get together for a council meeting, ceremony, anything of importance, we always have to carry out a Honda Gadi Wadekwa first. This is where we identify and give thanks to the things within creation that have created us and the things that we need to continue to sustain us. So we always begin by giving our thanks to the great spiral of creation. And when you look up into the nighttime sky, you're not looking into cold, dark, empty, lifeless space the way that non-native science would lead you to believe. No, instead you are looking into the living, vibrant body of our great mother. And so we give thanks to her, to Sky Woman, as it is she who has given us spirit. Entonces empezamos la apertura con las palabras del Ohanda Gariwadekwa, las palabras de agradecimiento a todo que estuvo ahí antes de nosotros, que nos dio la vida y que continúa haciéndolo. Entonces agradecemos a la mujer cielo, ese espíritu que se encuentra en lo alto, cuando vemos las estrellas en la noche, no de un cuerpo vacío y sin vida, sino del cuerpo vibrante y vibrante de ella que nos da nuestro espíritu y por eso le agradecemos. From there, we give our thanks to the beating heart of our Mother Earth, to Grandma Moon. It's she who regulates the flow of the lifeblood and all things. And so we give thanks to her, to Grandma, as it is she who has given us blood. From there, we give our thanks to our Mother Earth, regardless of what color you are, what language you speak, where have you grown out from our Mother Earth, or what you imagine divides us. Regardless of these things, we all come from the same mother, making us all one family, sisters, brothers, all relations all together. And so we give thanks to her, to Mother Earth, as it is she who has given us body. From there, we give our thanks to all the women, from the newest born baby girl to the eldest grandmother, as they carry the sacred title of life giver into the world and are to be honored and respected as such. We give thanks to them, for in this world, they give us purpose and direction. And that's to expand on that, to identify how the female, the life giver, gives us, the male, purpose and direction. As that we are born a female, that just like within all living things, that like best example is like with bears, that it's the mother that raises the children, the cubs. It's the mother that teaches them how to be. So all things get the identity from their mother by following their mother, just quite simply observing and doing the things that their mothers do. And so this is how the life givers give us purpose and direction, through just being our living example.
Y después le damos las gracias al corazón latiente de nuestra mami tierra, que es nuestra abuelita luna. Es ella que inició el movimiento de las aguas, es entonces ella quien nos da nuestra sangre y le agradecemos por eso. También le agradecemos a nuestra mami tierra, que es la madre de todas y de todos, sin importar de qué color, raza, división inventada por el hombre creamos que creer. Es ella quien nos da los cuerpos, no solamente a nosotros, sino a todo lo viviente. Entonces le agradecemos por esa experiencia con los cuerpos que tenemos. Y también le agradecemos a todas las dadoras de vida, desde la más pequeñita recién nacida hasta la más ancianita de las abuelitas, porque son ellas las mamis de nuestras naciones, quienes nos dan nuestro objetivo y nuestra dirección en el mundo. Y en cualquier especie de la vida es justamente la madre la que le va a enseñar a sus crías cómo ser, es ella quien les educa. Entonces honramos el papel de las madres que nos dan justamente la dirección. From there, we give our thanks to, let's see, where were we? The power, the energy that flows between all things, that connects us to the furthest reaching roots of the trees, to everything deep within the earth, up to the earth's surface where the roots and the medicines are, above the earth, into the sky world, the microbial life form that lives that we're breathing in all the time. There's microbial life forms in the air that we're breathing in, that you're seeing right now. You're filtering it through you, to the water that we're breathing in constantly, right? Everything that connects us to the sky world, right to Sky Woman herself, that is the spirit that we identify as Sawoyerda, just like within your own body, the spirit that gives the power to all 38 trillion cells and the complexities within them throughout your entire body. Y después les damos las gracias a toda la interconectividad de lo viviente, que a la base es un tejido femenino, es decir, todo aquello que no somos capaces de ver en el centro, hacia el fondo de la tierra, la lava, todas las rocas, todas sus capas, hasta la parte de la superficie que tiene la interconectividad de lo que va a dar nacimiento a las raíces, a los hongos, a todo lo que va a emerger de la tierra, y a partir de ahí todo lo que va a crecer, los arbustos, los árboles, todo lo que se va a arrastrar, todo lo que va a volar, todo lo que va a nadar. Le agradecemos absolutamente a todo lo que está más allá y que es parte de ese tejido viviente que nos constituye. From there, we give our thanks to the mothers in all strains of life. As Sky Woman's dream expands out and the diversity of life comes into being, that it's the mothers in each strain of life that makes that possible. And so we give thanks to the life givers in all strains of life, as it is they that perpetuate it. Las gracias a todas las madres de todas las hebras de la vida, porque son ellas las que perpetúan la vida. From there, let's see, where were we? Life givers, all strains of life. Oh, to all the waters and all the medicines and all the shapes and forms they come in, and this is to remind ourselves that we are made of 100% water, and so you are medicine to your grandparents, they're medicine to you, we're medicine to our friends, to each other. So to be cognizant of your medicine and to take control of it, so that you are putting out into the world only the good medicine that you know that you should tend to put out, that you don't allow your medicine, your power to be misused, taken from you, or someone else to use that. Y después le agradecemos a todas las aguas y todas las medicinas, y es importante que sepamos, obviamente venimos constituidos a 100% de agua, y entonces somos también medicinas, las unas, los unos para los otros, y es muy importante que estemos conscientes de esa medicina que ponemos en el mundo, para que podamos ejercer la mejor medicina posible hacia ese mundo, porque de lo contrario hay alguna energía que es ajena a nosotros, que está quitando esa energía y está manipulando, llevándola a un mal camino. We give our thanks to our ancestors that carried the good mind, and we ask them to help us to return our mothers back to their natural seat of authority within all of our nations, so they can manage all of our people properly once again. Y damos las gracias al buen espíritu de nuestros ancestros y les pedimos que nos ayuden a que puedan hacer que nuestras madres vuelvan a su sitio de autoridad que les corresponde, para que puedan manejar a la gente de nuevo como se debe. We ask them to help us to return the true spirit of the three universal clans of the Ganyagahaga, of the turtle, wolf, and bear, what the rest of the world comes to know as
protons, neutrons, and electrons. Y les pedimos al buen espíritu de nuestros ancestros que nos ayuden a que el verdadero poder del consejo, de los clanes, la tortuga, el lobo y el oso, que es lo que el mundo no nativo conoce como los neutrones, los protones y electrones, que ese verdadero espíritu vuelva. When we consider our bodies, how we are put together, all 38 trillion cells within our body, that they are all working together in unison to create the diversity of the different parts that in order to keep us alive. Cuando consideramos que en nuestro cuerpo hay trillones de células y que cada una tiene que hacer su función para que podamos mantenernos en vida. And every single individual cell is based on these three powers of turtle, wolf, and bear. Y cuando consideramos que cada célula está basada en estos poderes de la tortuga, el lobo y el oso. And so this is the reality of what makes up all of creation. Es esa la realidad que constituye todo en la creación. So when we think of turtle, wolf, and bear, we have this perception in our minds, it's of these physical renditions. We know what they look like. Y bueno, obviamente si escuchamos tortuga, lobo y oso, pues vamos a pensar en estas imágenes. But they are based on powers, elements of creation, the three basic elements of creation. Pero en realidad son poderes que están asociados a los tres elementos básicos de la creación. So we ask our ancestors to help us to return the true spirit of the five nations of the great law of peace, every wampum within great law of peace. Y le pedimos también al espíritu de nuestros ancestros, al buen espíritu, que nos ayuden a traer de vuelta cada artículo de ley, de la gran ley de la paz, To return peace, power, and righteousness. y hacer que la verdad, la paz, el poder de nuestros ancestros y el buen camino vuelva a nosotros. And that term, peace, power, and righteousness, this is an official symbolage within the Five Nations Longhouse Confederacy. Y la paz, el poder de nuestros ancestros y la rectitud es una simbología en la Confederación de las Cinco Naciones, As it is a scientific equation. así como es una ecuación científica. When the people came together in peace, it gives them a power. Cuando la gente se unifica en paz, les da un poder. When the people have power resulting from their unification within peace, then they are righteous. Y cuando ese poder de la unificación de la gente en paz les proporciona una rectitud. And this is also rooted within the three basic elements of turtle, wolf, and bear, of peace, power, and righteousness. Es eso también lo que constituye estos tres elementos de la paz, el poder y la rectitud. It's the three basic elements of creation, how they interact with one another. Son los tres elementos de la creación, de cómo van a interactuar el uno con el otro. And important to know that in every cell that you might not be able to identify that this is a male cell, this is a female cell. Y es importante identificar que cuando se dice que hay una célula femenina o una célula masculina, But on the cellular level, as just like when we are born or when we're being created in the belly of our mother, we begin our journey as female. hay que recordar que todos cuando fuimos creados en el vientre materno empezamos como célula femenina. It's only, I forget how long within the gestation, I think 2 weeks or 7 weeks, I forget how much, but where the fetus begins as female, but then is selected or appointed to become male. Y no me acuerdo exactamente en qué proceso de la gestación, si es en unas 7 semanas o algo así, que ahí se va a designar si esa célula va a seguir evolucionando como femenina o va a ser seleccionada como masculina. And so we ask our ancestors to help us to bring back the true spirit of the balanced mind leading to the good mind. Entonces le pedimos a nuestros ancestros que nos ayuden a traer el buen espíritu que nos conduzca a un espíritu equilibrado. All of these things within the Honda Wadekwa is in fact a scientific equation of how an individual to attain harmony and balance within the world. Y es así como una ecuación científica que ayuda a que el individuo pueda obtener la paz y la armonía en el mundo. As we're seeing with all the war, anger, aggression, confrontation throughout the entire world. Y como vemos toda la guerra, la confrontación, la animosidad en todo el mundo, That people consider since
the time that we're at. We're not in ancient history. We got all kind of technology. People consider that this is like the pinnacle or the peak of civilization, that it's, you would think that by now they would have gotten over the ways of war. Y que hoy la gente puede pensar, pero ya estamos en estos años 2020 y cómo con tanta tecnología y tanto podemos seguir en esta, o sea, pueden creerse muy avanzados, pero al mismo tiempo está todo rodeado de guerra. But you can't get over war when everything within the belief system in the non-native people is rooted within division, rooted within of being of an adversarial nature. Pero no se puede ser una sociedad avanzada si en el mundo no nativo todo es a la base en la adversalidad, es decir, estar en guerra. And you know that adversarialness has developed a science to facilitate its adversariness, the technology of war, the super advanced weaponry that has been created. There's a science to war. Y sabemos que el crear adversarios es algo que ha sido refinado por la ciencia de la guerra y que se beneficia de seguir generando más guerra. Just as there is a science to peace. Así como hay una ciencia para la paz. As the rest of the world, with all their technology and all their so-called civilization, for how old is their civilization? A couple of thousand years now. Despite all of that, still thousands of years locked into war. They don't have the technology, the technological know-how of how to achieve peace. Entonces la sociedad no nativa, a pesar de que tenga un montón de tecnología, no ha podido utilizar esa tecnología para desarrollar la paz. People can say peace, hey, peace, man, you know, but yeah, how does it manifest? What's the process that when people say peace, let's just live in peace? What's the process there of how to attain that? Y la gente puede decir paz y hacer este símbolo, pero ¿y de qué sirve? O sea, ¿cuál es el proceso colectivo para ya realmente llegar a establecer y vivir en paz? You can be certain that all the people in the non-native world that have just gotten over whatever war they've been in for forever, you know, 1,000 years ago, they just got over one war. You could be certain that those people want peace. Y obviamente cuando pensamos en la gente que se ha encontrado en guerras desde hace miles de años, pues que obviamente lo único que desearían es paz. But they just do not have the technology, the science of how to create it. Pero no tienen la tecnología ni la ciencia para crear esa paz. And so there is a natural science to peace. How the people of the Longhouse come to pull our heads out of the dark ages of war and rise up the evolutionary ladder to join the women in so that we can walk together in our evolution. This was a huge process amongst the people of the Longhouse. Y hay una ciencia para llegar a esa paz y eso fue algo que fue desarrollado en las casas largas y es una ciencia desarrollada por la gente de la casa larga. It's not quite simple as, again, as saying, let's live in peace. And yeah, somebody else says, yeah, peace. And then all of a sudden, everybody's living in peace. It doesn't happen like that. No es algo así de simple como de que, ay, bueno, queremos paz y la gente dice, sí, ok, está bien, hay que estar en paz y como que ya así de repente, mágicamente, todo el mundo va a vivir en paz. No, la cosa no está tan fácil. And so the science of peace is the great law of peace itself, what has brought the people of the Longhouse to come to that stage of being able to overcome war. Y la ciencia de la paz es la gran ley de la paz, lo que llevó a que la gente que estaba antes en guerra saliera de ahí. And how we defeated war is that there was no men that defeated war. Y cómo vencimos la guerra es que no fueron los hombres los que vencieron la guerra, It originates from within the mothers. sino que se origina de las madres. And it came down to after a period of time of just prolonged war, where it was just finally one woman who defeated war. Y después de un tiempo prolongado de guerra, fue de hecho una mujer la que venció la guerra. And she defeated war by placing herself on the warpath.
Y venció a la guerra poniéndose ella misma en el camino de la guerra. And it was this one woman who was stood between the people of the 5 nations, which was originating from one family, 5 brothers. Y fue esta mujer que se puso en medio de las 5 naciones que se originaban de una misma familia con 5 hermanos. She had affected her love into the world by maintaining, by persisting within her peace, her identity, not to be changed by the world that was around her at war. Y ella mantuvo su identidad y su paz y no se dejó afectar por la guerra que se encontraba alrededor de ella. And that one woman, it was her power that called upon the peacemaker. Not that she had to stand there and say, hey, we call upon a peacemaker. No, it was her, the circumstances that she was in. It's like the pressure cooker, like that pressure that creates a diamond. And that her remaining within identity is what squeezed that diamond out of that pressure. And it was her love, her direction that brought the peacemaker into the world, the Ganoida. Y fue su amor el que hizo el llamado al pacificador, es decir, fue como este diamante que salió de esta gran presión que había en estos tiempos de extrema guerra. Entonces fue gracias a su amor que el pacificador de Ganahuida vino a este mundo. So people know of the story of the peacemaker, the Ganoida bringing peace into the world, but they just think of the story or tell the story as that it was just the male that just came along and done this. Y la gente sabe de esta historia de Ganahuida, pero la gente dice, bueno, pues fue el hombre el que lo hizo y esa es la parte que conocen de la historia. It was not. He would not be unless called upon, created by the mothers. Pero eso no era así, es decir, él existió solamente gracias a que fue creado y llamado por las madres. And there is in fact a science to how the mothers project their desire for love, their emotion into the world. Y de hecho hay una ciencia en cuanto a cómo las madres van a presentar su deseo y su amor en el mundo. And that science is how based within all the cells within the living body, that they're all got to be in harmonious balance so that 38 trillion things within inside of you can all be focused into one power, one energy. Y esa ciencia es que todas esas 38 trillones de células en el cuerpo tienen que estar en un equilibrio armónico para que puedan estar concentradas en una sola dirección. And this could only be initiated from the life givers, Y esto solamente puede ser iniciado por las dadoras de vida, because it's only the life giver that is complete. porque solamente la dadora de vida es la que es completa. Everybody knows of this thing called or referred to as the woman's hormonal imbalance. Seguro han escuchado hablar de este término de el desequilibrio hormonal de las mujeres, This is a lie. que es una mentira, It's a male dominant corruption. porque es un concepto inventado por la corrupción de dominación masculina. Because in the non-native world, when they began their medical industry, it's the male looking at his own body and sees whatever he sees. And then when he looks at the life giver's body, that she has this thing going on within her, the hormones and all of that. And since he doesn't have it, but she does, he refers to it as an imbalance. Porque en el mundo de la dominación masculina es el hombre, cuando empezaron con su medicina, que se vio a su propio cuerpo y dijo, esta es la base. Y cuando veía el cuerpo de la mujer decía, pues ella no tiene lo mismo que yo, entonces ella está en desequilibrio. But it's that process that creates us. So how could that be referred to as an imbalance? Pero sí es gracias al proceso de ella que somos creados, como eso podría definirse como desequilibrio. If that happens within the life giver, all of this stuff, and it doesn't happen within us, but it creates us, then it would tell you that if anybody has an imbalance, it would be the males, because we don't have that. Entonces, si todo ese proceso ocurre en la dadora de vida, ¿cómo podría ser ella la que está en desequilibrio? Si alguien tuviese que estar en desequilibrio, tendrían que ser los hombres porque ellos no lo tienen.
So the fact that we, as everybody knows, that women, life givers, can create life within their own body, Y el hecho de que las dadoras de vida puedan crear vida en su propio cuerpo, that this is what solidifies them or identifies them as the source of creation, that they are the completeness. And this is the reason why that the call for peace could only have been from that pure foundation of that one woman who stood on the warpath to become the mother of the nations. y eso es lo que la solidifica o la identifica como la base de la creación. Entonces es por eso que fue solamente una mujer en esa base de la creación que se puso en el camino de guerra para llamar la paz. And that woman's name was Jagunsese. Y el nombre de esta mujer era Yagunsese, She was a Bear Clan woman. y era una mujer del clan del oso. She is identified as the first clan mother, the first mother of the nations. Y es identificada como la primera madre de clan, la primera madre de las naciones. So the role that she played, knowing that this war between nations started off from 5 brothers, which came from one family, one mother, 5 brothers, and then 5 individual nations fighting against each other. Y el papel que ella hacía, puesto que la guerra derivaba de 5 naciones que en su origen eran una misma familia, que eran 5 hermanos que venían de la misma madre. This would be the equivalent of what you could imagine, like your skin being cut open. Imagínense que sería el equivalente de que su piel está siendo cortada. So it came from one, it split, it divided. Empezó siendo una y después se dividió. And then the life giver stood between all of that which divided to bring them all back together. So she played the role of like the way what blood does when you get cut, of coagulation. She is what holds it all together. Y la dadora de vida se puso en todo esto para detener esa separación. Entonces, ella es el equivalente de la función que hace la sangre cuando se coagula para sanar una herida. And this is why within the foundation of the great law of peace, within the Ganyangahaga nation, that all powers, all authority is rooted within the life givers. It is the mother's authority. Y es por eso que en la gran ley de la paz, en las 5 naciones, toda la autoridad está enraizada en la base de las madres. And so to have peace in the world, continued from that point affected forward, is that everything has to begin from within the life giver. The life giver has to accept it. The life giver has to be in balance. She's got to feel good about it, you know. It's not even if there's one thing that gives her discomfort or can't even identify that it doesn't feel good, you know, whatever, then that is something that has to be reconsidered, smoothed over until that until the life giver is able to feel completely comfortable with it. Entonces todo se origina a partir de la dadora de vida. Ella es la base de todas las decisiones que se van a tomar, y si hay una decisión con la que ella no se sienta cómoda, y aunque no sea capaz de decir es por esto, pero que tenga este sentimiento de que hay algo que no está correcto, se tiene que revisar hasta que ella se sienta completamente cómoda con ello. And to have the life giver completely happy, this means that all that we are made up of has to be in a harmonious balance. Y para que la dadora de vida se encuentre cómoda con lo que sea, pues tiene que ser un equilibrio armónico. This means the key to her love is communication between all things. Y significa que la clave de su amor es la comunicación con todas las cosas. And of course, proper communication of the council process. Y por supuesto, la buena comunicación de un proceso de consejo. This is what brought the 5 Nations Longhouse Confederacy to a state of peace, enabling us to affect this into the neighbor point of where through all of Turtle Island, that all the nations had evolved out of the corruption of war into the world of love, the world of peace.
Y esto fue lo que la Confederación de las 5 Naciones hizo de su constitución, y esta constitución la afectó a otras naciones hasta que otras naciones también afectaran esta realidad de que las madres son la base de la vida. So as everybody knows that it takes dummies to remain in war, but it takes geniuses to arrive at peace. Y como se sabe, se necesita de tontos para que se persiga la guerra, pero se necesita de gente inteligente para llegar a la paz. And so through the living example, or just the following the living example of Jagunsese, all the peoples of Turtle Island had achieved the highest levels of human evolution. We evolved out of being just us as individuals to becoming nations, to becoming a confederacy of nations, to rise to the level of being collective consciousness of our Mother Earth. Y siguiendo el ejemplo de Yagunsese, la gente dejó de estar aislada y se volvió naciones, y después de esas naciones se volvieron a parte de territorios, y es así como la paz evolucionó en el rostro de nuestra Madre Tierra. Okay, so proper communication is the basis for peace in the world, which enables the life givers to attain that state of euphoria. Y la comunicación es la base de cualquier interacción en el mundo, y la buena comunicación es la que permite que la dadora de vida pueda llegar a un estado de euforia. Okay, so on that level, the reason why there's Spanish translation tonight Y en ese nivel, el por qué hay una traducción en español esta noche is to facilitate the communication of the life giver wherever it is necessary. es para facilitar la comunicación de la dadora de vida en donde sea necesario. And so for some time now, Susan has been attempting to have a communication with Bruno, but things just haven't worked out that good, like on the Reconstitutions tomorrow. It's hard for Bruno. Things don't align with Susan, so we arranged for tonight to have this communication to be able to take place. Y por algún tiempo, Susan ha estado queriendo tener esta conversación con Bruno, y por alguna razón Bruno siempre está ocupado los domingos porque obviamente se trata de su familia, entonces no se ha podido acomodar esta conversación el domingo en la Reconstitución, que es mañana. Oh, okay, so this is what we're going to accommodate right now because it can't be done tomorrow. Y es lo que vamos a acomodar ahora, que no puede ser hecho mañana. So let's just get right into it. I don't know who's initiating this. Is it Susan or is it Bruno? But whoever it is, if they can lay down what the introduction to it, you know. Entonces, no sé quién empieza esto, si sea Susan o Bruno, pero quien sea, que bueno, me pueda poner la introducción al asunto. 1, 2, 3, Hola, 4, 5, ¿cómo están? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Aquí 13, los saludo 1, 2, 3, y 4, pues me 5, gustaría 6, que 7, fuera 8, Susan 9, 10, 11, la que empezara 13, para que me 14, comente 15. de una mejor manera cómo empezamos. Papá, ya tengo So hi, I'm saying hi to everybody, and I would like if Susan can start so that she wants to direct us as to how we go about this. Yeah, so go ahead, Susan. Maybe you can just introduce what your subject is, what was the reason, you know, of the communication, and we can get right into it. Entonces, Susan, a lo mejor si puedes dar la introducción de cuál es el asunto. And Susan, is it possible for you to turn your camera because we're looking at you sideways like this? I Susan, don't, porque te estamos viendo de lado. If not, don't worry about it. Si no se puede, yeah, bueno, I had a tech fix my phone today, Conversation's and that's what it vamos a came, tener that's un what, cuello how it roto. turned out. Hey, are we frozen already? Anyway, Aquí. ¿Serás? can you hear me? Can you hear Yeah. me? Okay. My name is Susan Reese Mashike. I am the daughter of Lillian, who carries the clan Mashike and the family name Mashike.
I am the granddaughter of Helen Samuels and the great-granddaughter of Mary Petoskey. Susan se presenta de forma matrilineal, mencionando el nombre de su mami y de su abuelita y diciendo que es del clan de la tortuga. I'm very grateful that we have an audience here tonight. I'm grateful to Bruno to be present here. Last year, there was a message regarding the healing of the DNA of our mother. And I took it Y upon myself. Yeah, go ahead. estoy muy agradecida de que haya bastante gente que se conectó al llamado y de que Bruno se encuentre aquí. Y esto todo se originó desde el año pasado. As a young girl, about 7 years old, I had a very profound spiritual experience. Porque yo desde que era una niña que tenía 7 años tuve una experiencia espiritual muy profunda. I was first stolen away from the people when I was 3. A mí se me robó de mi gente cuando yo tenía 3 años. I ended up in an all-white family. Y acabé en una familia completamente blanca. One day I went into my adopted parents' bedroom. Y un día fui al cuarto de mis padres adoptivos. A very huge book, almost the thickness of the old-fashioned telephone books. Y había un libro bien grandote, así como los antiguos que eran directorios telefónicos. I had never seen this book before. Y yo nunca había visto ese libro. I went and I opened this book. Y fui y lo abrí. And it showed the picture of Sitting Bull. Y mostraba la foto de Sitting Bull. I intuitively knew who he was. Y fue mi intuición la que me dijo quién era. He started to speak to me. Y me comenzó a hablar. But I was so frightened that I actually threw the book up into the air. Pero yo me asusté tanto que de hecho aventé el libro hacia el aire. It took my thumbnail almost completely off. Hasta casi me arrancó la uña por completo. Then the book just kind of disappeared. Y después el libro como que desapareció. That brief moment taught me the power of the photograph. Y ese breve momento me dijo cuál era el poder de la fotografía. I had learned that we can heal through just by using a photograph. Y aprendí que podemos sanar utilizando solamente una fotografía. The more recent heal was the healing of my broken heart. Y la sanación más reciente fue la sanación de mi corazón roto. A broken heart I had been carrying for about 45 years. Un corazón roto que había estado cargando por unos 45 años. I took the photograph of my loved one. Tomé la fotografía de mi amado. And for every evening after sundown, I would talk to him. Y por cada noche, cuando se acostaba el sol, le hablaría. I began my own healing process from that point on. Y a partir de ahí empecé mi propio proceso de sanación. For 6 months, I practiced talking to him every night. Y practiqué hablarle a él cada noche durante 6 meses. At the end of that 6 months, my broken heart
was healed. Y al final de ese sexto mes, mi corazón estaba sanado. And it reconfirmed my initial experience with Sitting Bull. Y reconfirmó mi experiencia inicial con Sitting Bull. Fast forward to about year and a half ago. Entonces, ahora si saltamos en el tiempo hace un año y medio, In council, we were talking about the healing of our mother's DNA. estábamos hablando en consejo acerca de la sanación del ADN de nuestra madre tierra. I took it upon myself to start the healing process by using photographs. Y entonces decidí que iba a yo solita lanzarme a iniciar la sanación del ADN de nuestra madre tierra utilizando fotografías. I used a bulletin board with certain photographs on it. Y entonces utilicé un tablero de corcho en donde puse ciertas fotografías And I started working on healing those areas. I had several photographs of Winnipeg, Manitoba, for one. y empecé trabajando en sanar esos lugares. Por ejemplo, tenía una fotografía de Winnipeg en Manitoba. I had photographs of our mother, Tenía fotografías de nuestra madre, our grandmother, nuestra abuela and our elder brother. y nuestro hermano mayor. Photographs of Antarctica, Fotografías de Antártica, certain parts of the Condor territory, ciertas partes del territorio del Cóndor. and so every morning I would start meditating on what I was seeing in front of me. Y cada mañana meditaba en lo que veía enfrente de mí. When I started working on our mother, Y empecé a trabajar en nuestra madre. I saw what's underneath the soil. Y pude ver lo que se encuentra abajo del suelo. To my great surprise, and it really shouldn't have been a surprise, I saw our mother's arteries and capillaries. Y para mi sorpresa, aunque no debería de ser una sorpresa, pude inclusive ver las venas y las arterias y los capilares de nuestra madre, Just like us. así como nosotros. Little fast forward here, I started working on Alaska. Y si aquí acelero un poco el asunto, empecé a ver fotografías de Alaska. When I started working on Alaska, a bald eagle appeared. Y cuando empecé a trabajar en Alaska, un águila de cabeza blanca apareció. He was fighting for his life. Estaba tratando de sobrevivir con todo lo que podía, He had a rope tied to his talons. porque tenía una cuerda que estaba agarrándole sus patas. He was trying desperately to free himself of that rope. Y estaba tratando con todas sus fuerzas de liberarse de esa cuerda. He was almost dead. Y ya estaba casi muerta. You could barely even tell he was an eagle. Y casi ya ni siquiera se podía decir que era un águila. So I went in and I untied the rope. Entonces fui y le desaté la cuerda. His whole body was terribly damaged. Y su cuerpo entero estaba terriblemente dañado. I suspended him in midair. Y le suspendí en medio del aire. I put a piece of white cloth around his body.
y le puse un pedazo de tela blanca alrededor de su cuerpo. I started working on repairing his body. Y empecé reparando su cuerpo, trabajando a reparar su cuerpo. Very soon after I started, I ended up in a trance. Y poquito después de que empecé, acabé en un trance I was out for about an hour. y estuve en él como una hora. I don't know what happened during that hour. Y durante esa hora, perdón, yo no sé qué pasó. When I came out, I continued to do some healing on that eagle. Y cuando salí del trance, seguí haciendo el trabajo sobre el águila. And I found that when I would go and try to heal Alaska, and Grandmother Moon would help infusing blood into the areas that I was concentrating on. It was very difficult for her to get in there. Y me di cuenta que cuando estaba trabajando en Alaska y normalmente Abuela Luna me ayudaba a poner una infusión de sangre para poder trabajar más fácilmente en la tierra, me di cuenta que para Alaska le costaba mucho trabajo hacer eso. So that's my question today. Entonces, mi pregunta de hoy What's going on in Alaska? es cómo saber qué es lo que está ocurriendo en Alaska. I sense it's a very terrible thing. Siento que es algo muy, muy horrible. When I started this process, it was the very first time I had ever done anything like this. Y cuando yo empecé este proceso era la primera vez que hacía algo parecido. Soon after that, I started to bleed. Y después de eso, de hecho, empecé a sangrar Through my urethra. a través de mi uretra. I've been bleeding since September. Y he estado sangrando desde septiembre. An idea, a suggestion, a possibility of why I'm bleeding is my work on our mother's DNA. Y alguna idea o sugerencia de por qué estoy sangrando es que es como resultado del trabajo que estoy haciendo por el ADN de nuestra madre tierra. When it was suggested as a possibility as to why I was bleeding, it really struck a chord of truth. Y cuando se me sugirió esto, bueno, realmente sentí que era verdad. And that I had taken on a little bit too much at one time. Y que tal vez había querido hacer mucho en poco tiempo. There are other stories. I don't know whether we'll have time for that. There are other stories regarding Hawaii. He's ready to come home. Y hay otras historias, no sé si vamos a tener el tiempo para esto, pero por ejemplo, el trabajo que hice con Hawái, ahora sé que Hawái está lista para volver a casa. Pele, the great volcano, Y el gran volcán de Pelé accepted last year the Great Law of Peace. hizo erupción el año pasado durante la Gran Ley de la Paz, el recital. She encased it inside of her. Y de hecho, más bien lo retuvo, es decir, lo mantuvo dentro de ella. The whales around the world, especially the orcas, have been key in helping Hawaii prepare for the move. Y en las olas alrededor de ella, de los animales que le apoyan, sobre todo de las orcas, han sido clave para preparar a Hawái a volver a casa. I was able, before I started bleeding, I was able to
start repairing a break of the DNA in Wichita territory. Y antes de que empezara a sangrar, fui capaz de sanar una ruptura del ADN en el territorio Huichol. I discovered that there were several layers of what we would call dead skin. Y descubrí que había varias capas de lo que llamarían capas muertas de piel. In order to get to the DNA, I had to remove those layers of callus just one at a time. Y para poder llegar al ADN tuve que remover cada una de esa parte muerta que era como sarro, una por una. I was in close communication with her mother. Y estaba en comunicación directa con nuestra madre. It was a very slow heal. I didn't want to cause her pain. Y fue algo muy cuidadoso y a proceso lento porque no quería causarle ningún dolor. Even though I know that it was painful gradually taking off all those layers of dead skin. A pesar de que sabía que era doloroso que le estuviese quitando estas capas de piel muerta. Come to find out, the Wichita people have the same calluses on their feet. Y es para darse cuenta de que, bueno, el pueblo Huichol tenía esas mismas capas. So the Wichita people and her mother could not have a connection. Entonces, el pueblo Huichol y su madre no podían tener una conexión. They themselves have corrected that. Y son ellos mismos que habían caído en esa corrupción. There doesn't seem to be any more calluses on their feet. They can actually feel our mother now. Pero ahora pareciera que ya no hay ningún rostro de salitre o de sarro y que ahora ya pueden sentir a su madre. I discovered a main artery where the DNA was severed. Y descubrí la arteria principal en donde el ADN fue cortado. And a close relative who just passed last year came in, and she actually was helping me put together, actually creating tissue, putting that break together, creating new tissue to connect the artery again. Y una familiar cercana que de hecho falleció el año pasado me estaba ayudando a reconectar el tejido para crearle movilidad, crearle funcionalidad de nuevo. That artery and capillaries extended all the way to the western door here in California. Y estas arterias y estos capilares se extienden directamente hasta la puerta del oeste en el aquí así llamado California. Right now, it's still intact. Y por ahora sigue intacta. And it's ready to receive Hawaii Y está lista para recibir a Hawái back home. de vuelta a casa. It's actually in Yurok territory. What territory? Yurok. Yes. Y-U-R-O-K. Yurok territory. Y es de hecho en territorio Yurok. Where's that? That's in Northern California, Point Reyes, along the coast. En la parte norte del hoy llamado California, en la costa del noroeste. The only nation here in California that the government failed in trying to remove the people. Que es la única nación en el así llamado California que el gobierno no logró remover a la gente de su sitio. For that, it bears great significance. There's great significance. It Y hay una gran importancia, un significado muy grande a esto. Tonight, I made a request. Well, actually, I made a request some time ago. I wanted Bruno to
have some kind of objective viewing of what might be going on in Alaska. He says he's never done this before, and frankly, neither have I. This is brand new territory. The idea of healing our mother's DNA from a very elementary level, recreating tissue, connecting breaks, and restoring what was destroyed with colonization. Y entonces, habiendo escuchado de las habilidades de sanación de Bruno, bueno, ya habíamos tenido una interacción y había preguntado si él tenía alguna idea en cómo poder ayudar para saber lo que está ocurriendo en Alaska. Él había dicho que nunca había hecho eso, que no sabía realmente cómo hacerlo, que iba a pedir la ayuda de abuelas y abuelos allá. Yo tampoco nunca había hecho esto, entonces, bueno, esa es la pregunta y ahora que sí pudimos encontrarnos, a ver si tiene algo que decir al respecto. What I've learned so far from this process is just the beginning of how deep colonization has gone. Y lo que aprendí en este proceso, entre muchas cosas, es cómo la condensación se ha ido. It's gone to the very core of our mother. Hacia el centro de nuestra madre. I had no knowledge of that before I started this. Yo no sabía eso hasta que empecé este proceso. And there is more, much more to actually discover. Y hay muchas más cosas que descubrir. And that's my question. Y esa es mi pregunta. All my relations. Para todas mis relaciones. Pido palabra entonces. So Bruno has to speak. Adelante, Bruno. Pues ya escuchando a Susan, sí, hemos notado algunas cosas incluso con los abuelos. Yeah, Ellos listen. comentaban que de la vez que hubo un terremoto que no me acuerdo cuánto tiempo, pero hubo un terremoto muy fuerte que cambió el eje de la Tierra un poco. So listening to Susan, have noticed certain aspects with the grandparents. For example, recently there was an earthquake that I don't remember exactly when it happened, but as a result of that quake, there was a shift of the axis of our Mother Earth. Entonces, cuando hubo ese temblor que giró un poco el eje de la Tierra, cambió también lo que es la energía de los polos, lo que es el magnetismo en la Tierra. And when there was that quake that shifted the axis of the Earth a little bit, it also affected the magnetic field of the Earth because it affected the poles. Entonces, mirando esa parte, pues se está notando que lo más probable es que a partir de ese momento hubo esa afectación en la Tierra, incluyendo en lo que es Alaska. And looking at that part, it is very possible that this affected that specific part called Alaska. Y hemos estado haciendo nosotros las meditaciones, varios abuelos, en pro de esa sanación. And Y many sí. grandparents have been doing meditations. We have been doing meditations together to affect that healing. El encontrar la solución a una situación o algún problema, casi siempre se puede encontrar el resultado haciendo preguntas sencillas sobre el caso.
ir desmenuzando cada pregunta. And to find a solution to a problem, any given problem, it can be done by asking very simple questions in regards to the problem and start decorticating the issue. Y hay formas de conectarse con la Madre Tierra y energéticamente poder hacerle esas preguntas directamente y tener una respuesta mediante bioenergética. And there's ways to ask questions to our Mother Earth and have responses from her in relation to the bioenergy. En estas técnicas de bioenergética, pues nuestros abuelos utilizaban, por ejemplo, el péndulo, todavía lo usan, el péndulo, que es un cuarzo colgando de unas cuerdas, generalmente son de cuero, y el movimiento que hace el péndulo da una respuesta a las preguntas. And in these kind of tools that the grandparents have used, there's like the pendulum, for instance, and how they will fabricate them is going to be with stones of quartz at the end and with leather threads, and they are going to be oscillating to give the response. Otra forma que también se llega a usar es con unas varillas de cobre que al hacer las preguntas se juntan o se separan según la respuesta que dé la Madre Tierra. Another way is to use some kind of sticks made out of copper, and as per the response of our Mother Earth, the sticks can either come jointly or be separated. Pero es una forma en la cual si Susan empieza a hacer las preguntas sobre ese conocimiento, yo incluso o ella pudiéramos conectarnos con la Madre Tierra y resolver esas preguntas. Las respuestas no son respuestas abiertas, sino siempre van respondidas por un sí o por un no. Ejemplo, se le puede preguntar a la Madre Tierra, el problema está en Alaska, y habrá una respuesta. And so these are techniques that can be used so that Susan, myself, or anybody that can use these kind of healings will be able to connect with our Mother Earth and ask her questions. And these questions have to be closed questions in a way that the response from her it is either yes or no. Entonces, de esa manera podemos empezar a tener información un poco más real sobre la situación. Otra parte que yo en lo personal he estado revisando es que la energía de la Tierra está modificada, está al revés. And so Es decir, se cambiaron las polaridades de los polos, por así decirlo. So this is how we can obtain more factual or truthful information. And some of the other informations that I received is that the Earth right now is upside down. Otherwise, they say is that the polarities of her have completely changed. Entonces, algo que se tendría que buscar hacer también es tratar de recuperar la polaridad correcta de la energía de la Tierra. So something that will have to be said as well or done as well is to recover the righteous polarity of Mother Earth. La Tierra, así como nosotros, pues maneja extremidades y, por así decirlo, también órganos como nosotros. And the Earth, as Y us, uno, will manage organs. As we have organs, she also has organs. entonces, a mí he estado tratando de encontrar
en qué punto del planeta está la zona del coxis y del hueso sacro en representación a lo que fuera el cuerpo humano. So what I have been trying to find out is like where in our Mother Earth would we find the coccyx and the sacrum bone as like to do the parallel with our body. Y ese a su vez pues va a tener una conexión energética con lo que vendría siendo la parte femenina y parte masculina de la Tierra. And it is there that is going to be the connection with the female and the male part of the body of our Mother Earth. Si se logra encontrar en qué parte del mundo está, digamos, el órgano femenino, el masculino y esa zona del hueso sacro, se puede ver o se puede dar las órdenes para que la energía vuelva a fluir y vuelva a agarrar su polaridad. So we are able to see where, in which part of our Mother Earth there will be that female part and male part as organs. And from there, how they are going to start interacting in their energy, we can give kind of like the commands if we want as to for this synergy to be put back into its proper manner. Entonces, de lo que he percibido yo, una vez que la energía ya está correctamente fluyendo de masculino a femenino y de femenino a masculino y está generada desde lo que viene siendo la pila, que en este caso sería la zona del sacro, de esa manera ya se puede energizar la Tierra para que pueda ejercer cambios en el ADN. And so what I have perceived is that if we manage to find those two bases, the female and the male, and that synergy starts going on, after that, we can actually effect changes on our Mother Earth's DNA. Entonces, en mi parecer, eso es lo que he estado tratando de lograr como el primer paso, encontrar puntos donde pueda haber esa correlación masculina-femenina y donde se produce la energía. So that's what I have been trying to aim for, to find the correlation between that beginning point of the female and the male energy and to create that rebalancing. Y ya, la segunda parte, para corregir el ADN, ahí sí es donde nosotros directamente influimos energéticamente, como lo hace Susan y todos los que nos vamos a unir. Y en evidencia, no has acabado de comer, en evidencia me ha tocado que el día indicado para hacer precisamente ese trabajo sería muy bueno hacerlo el día del eclipse. And once that is established, then in the second part, that is the work of the DNA healing, as Susan has done, then we could do it. Everybody that is going to unite with this process. And what we have been seeing is that the best date for doing that is going to be on the day of the eclipse. Y la condición más correcta que me ha llegado así en visión para que se logre, tenemos que tener 3 días de ayuno. And the most righteous vision or righteous way that has been transferred to me so that can actually occur is that we must have 3 days of fasting. Ajá. Y también por lo menos 3 días de castidad. And also, or at least 3 days of not having any sexual relations. La alimentación va a tener que ser principalmente frutas y verduras, tratando de evitar las carnes y pastas. And the food should be mainly fruits and vegetables, trying to avoid what is meat or pasta.
De esa manera nuestros cuerpos y nuestros sentidos van a estar más preparados para que nuestra pineal pueda mandar la energía con mayor potencia hacia nuestro objetivo. And that way is how we are gonna be better prepared with our bodies so that our spirit can connect through the pineal, sending the energy, and we can all focus on the direction that we want to go to. Entonces, si Susan desea ahorita en este momento o en el momento que ella desee, nos podemos conectar con la Madre Tierra y empezar a hacer preguntas, las preguntas que ella note que sean las más necesarias o más importantes. Susan so wishes, she can do it right now, and we can all do it together to connect right now with our Mother Earth and start already asking her the questions. What would the most important questions be? Okay, so you're asking Susan then what would be the most important thing for her to ask at this time? Entonces, si entendemos correctamente, le estarías preguntando ahorita a Susan, ¿cuál es la cosa más urgente o más importante que ella necesita saber ahora? The most important issue for right now is what is the source of my bleeding? And I was going to ask if you could work on me about that. Mi pregunta más urgente sería, ¿cuál sería entonces el origen de mi sangrado? Y si tú pudieses trabajar a ese nivel también. 4, 3, 2, 1. Exactamente cuando me dijiste la pregunta, se cortó la comunicación. ¿La repites, de favor? The communication cut, so he's asking to repeat the question. Su pregunta más urgente es ahorita saber por qué está sangrando y si tú pudieses trabajar con ella a ese nivel también. Bueno, esa es una pregunta abierta. Las preguntas tienen que ser cerradas para obtener un sí o un no. Ejemplo, la pregunta correcta puede ser, ¿estoy sangrando por el trabajo que hice con la tierra? That is an open question, and the questions have to be closed ones. So, for example, the question will have to be, is my bleeding related to the work that I'm doing with the DNA Earth healing? Then is my bleeding related to the work that I'm doing? Pues sí, mi sangrado está relacionado al trabajo que estoy haciendo. Muy bien. Vamos a resolver esa pregunta. ¿Cómo les comparto cuál es el principio para conectarse con una persona o con lo que ustedes quieran? Okay, so we're going to resolve that question, and I'm going to share with you what is the main basic things that we have to do to be able to connect with a person. So, abrimos nuestros canales sensoriales, principalmente la glándula pineal y la hipófisis. we open our sensorial channels, specifically the pineal gland and the hypophysis. Así es, y la pineal. And the pineal gland. Ponemos la atención y la intención. And we put the intention. La atención y la intención son dos cosas distintas. We put the attention and the intention because it's two different things. En lo que se quiere saber. In what is needed to be known. Y abrimos los canales. And we open the channels. Hasta sentir la energía de lo que se quiere saber. En este caso de Susan, voy a buscar enlazarme con ella.
until we find out what we want to do. So in this case, I'm gonna be searching right now to connect myself to Susan's energy. Ya que percibiste esa energía, puedes ordenar que haya una respuesta. Ejemplo, Susan, me enlazo contigo, nos conectamos en este momento, así sea. And once energy is connected, then the questions can be asked. For example, right now, Susan, I am connecting with you. Your energy is intertwined with mine. Let it be this way. En este caso yo voy a usar la intuición y un poco de bioenergética para ver las respuestas en ella. And I am going to utilize intuition and a little bit of bioenergy to see the responses in her. ¿Hay alguna otra persona? Susan, la que está en comunicación. Ahorita ya logré enlazarme con Susan. Ya puedo preguntarle a Susan. A quien le pregunto es a su ser, a su energía, a su esencia. So I am already connected to Susan right now, and to whom I am asking the questions, it's to her being, to her essence. Ya puedo preguntar, Susan, ¿tu sangrado es debido al trabajo que se ha hecho con la tierra? And so I can ask, Susan, is your bleeding related to the work that you have been doing for our Mother Earth? Por lo menos de lo que percibo yo, la respuesta es que no. For what I perceive, my answer is, what I perceive is no. Es emocional. Emotional? En mi percepción, lo que estoy recibiendo es que tiene que ver también con que puede haber ahí una posible infección. What I see is that there could possibly be also an infection. Infección en vías urinarias, infección en tracto digestivo. Y en este caso tiene que ver con el tracto digestivo. And in this case, it has to do with the digestive tract. Pero bueno, es una de las preguntas que hizo. Entonces, ¿qué otra pregunta necesita? Y ahorita las vamos resolviendo. So this is one question. What other questions do you need answers for? We are going to be answering them one by one. What do I need to do now? It has to be a closed or open question, Susan. Oh, Porque preguntó qué tengo que hacer ahora y le digo que es una pregunta cerrada. Sí. a yes or no? Yes. Bueno, yo hice ahorita unas preguntas. Okay. Que es lo que me va jalando mi intuición hacia Susan. I made myself a few questions, which is my intuition that is pulling me to Susan. Y algo que estoy percibiendo es que ella ha derrochado mucha energía para reparar a la tierra. And something that I'm perceiving is that she has put so much energy in healing the earth. Y yo le pregunto a ella, ¿hay alguna forma en la cual ella se proteja cuando hace sus trabajos? ¿O que no logre hacer que su energía se le escape? My question to her would be, do you use any kind of protection to do your work in a way that all of your energy is not being spilled all over the place? Can you repeat the question? Yeah, the question is, do you utilize any kind of protection when you are doing this work in a sense that your energy is not spilled all over the place? No, I don't. No. No, no utiliza protección. Bueno, estamos muy posiblemente en una situación en la cual nuestra energía
¿Les ha pasado que hay veces que están con una persona y ustedes están muy felices y esta persona está triste y cuando te acercas te vas debilitando y la otra persona queda con tu energía? So what we are facing most likely is like if you have seen examples of sometimes you're very happy and then there comes a person that is very sad and you start interacting and at the end of the interaction that other person is going to be happy, but now you are going to be feeling sad. Has that ever happened to you before? All the time. Eso es por Dice que le pasa todo el tiempo. Eso es porque nosotros estamos dando nuestra energía consciente o inconscientemente, ya sea a los elementos o a las personas. And that is because we are giving our energy in a conscious or unconscious way to the people. En este caso con la tierra, ella ha dado parte de su vitalidad. And in this case, with our Mother Earth, she has given part of her vitality. Entonces, hay que saber cómo protegerse para no, o para regenerar nuestra energía, u otra, para no hacer que nuestra energía se escape en otras personas o en otros elementos. So we have to be aware and protected to know how not to let our energy escape out of us or to even be given directly to some other things or people. Entonces, eso es algo que podemos ver posteriormente, cómo se vaya protegiendo. ¿Qué otra pregunta tiene ahorita? So that's something that we could see later on as to how she could protect herself. Is there any other question that you would have right now? No. No tiene otra pregunta. Acerca del ADN, ¿qué pregunta pudiera hacer ahorita? Y ahorita empezamos a enlazarnos incluso con la Madre Tierra. So if we go to the DNA healing, what question would you like to ask her? Because right now we could all connect with the energy of our Mother Earth to ask her. What is our best way to heal her? That's an open question. Pregunta que cuál sería la mejor forma de sanarla y Estuardo dice que es una pregunta abierta. Pues es lo que, por lo menos lo que hemos visto es lo que les comentaba. Because what we have Tenemos seen que is what I was empezar already saying. a regenerar la energía de la Tierra. To regenerate the energy of our Mother Earth. Y posteriormente, el día del eclipse, unirnos nosotros como pueblos que todavía tenemos ese arraigo con la tierra y emanar toda nuestra intencionalidad para corregirla. And after that, on the day of the eclipse, to connect all of us as peoples that are children of Mother Earth, that we are rooted to her, to utilize all of the energy that we have to heal her. Lo que no he logrado encontrar, y eso es porque uno de los abuelos le llegó esa inspiración, es saber desde qué dimensión lo tenemos que hacer. And what I haven't managed to have an answer to yet, and this is because one of the grandparents had that information that it needed to be clarified, is from which level or from which body do we need to enact that healing or go towards to healing? Yo creo que con eso respondo lo que sé sobre su pregunta. So I would consider that with that, I have given the answers that has been asked.
Aquí todos los miércoles nos estamos reuniendo para tratar de resolver esa y otras problemáticas. And here we are gathering every Wednesday to try to resolve these issues. Entonces, si me quiere hacer otra pregunta, que sea cerrada de preferencia. So Susan, if you would like to make me another question, ask me another question, if you could please just do it in a closed manner. O incluso puede ir apuntando sus preguntas y nos vemos otro día para tratar de irlas resolviendo. Or so if you don't feel any pressure, maybe you could start writing down your questions and we can connect another day to answer them. Let's pick another day to Sí, answer them. otro día para otras preguntas. Bruno, would it be okay? I would not want to interfere in the energy flow of you interacting with Susan, but would it be okay for me to interject something in here as to say a third-party perception that I have? Y no quiere interrumpir el flujo de la conversación entre ustedes dos, pero si él pudiese actuar como tercera parte, como para lo que él observó de la interacción entre ustedes. Okay, Susan, do you have any issue or problem with me interjecting to give this third-party perception? No, not at all. Stuart le pregunta a Susan que ella tiene algún problema con esto y la respuesta de ella es no. Okay, this is what I think I'm observing. Entonces Stuart dice que lo que cree que él observa is two sides trying to have a conversation, but there's a very important element that's missing to have both sides comprehend or to have a complete conversation. son como dos lados que tratan de tener una conversación, pero que hay un elemento muy importante que falta para facilitar esta conversación. For instance, when Bruno, when you asked to formulate a question, Por ejemplo, cuando Bruno pediste que formulara una pregunta, what I see is that right now it's like the crux of the issue is not clearly identified yet to be able to formulate that question. lo que siento es que como que el mero asunto, su centro, su meollo, no está claramente identificado como para poder formular esas preguntas. Okay, so this is what I'll identify about what I've been observing with Susan in this particular area of her perceiving something, a connection to Alaska and to her own internal bleeding. Y lo que yo he percibido de las interacciones que hemos tenido con Susan en cuanto a lo que ella percibe que está ocurriendo en Alaska en relación a su sangrado interno también. Okay, because of the work of the DNA work that you've been doing, Susan, this is planetary scale level addressing corruptions that have taken place to put the world where it is today. Debido al trabajo que has hecho, Susan, de la sanación del ADN, estás hablando de asuntos planetarios en donde ocurrieron corrupciones que han provocado que el mundo se encuentre en la situación actual. So what is the focus in Alaska is that this is the point of where the physical DNA is, instead of coming together, it's apart. Y el enfoque en Alaska es que en donde evoluciona el ADN, en lugar de seguir girando para seguir creciendo, es ahí en donde se rompe, se zafa. So this is where I see that the crux of the matter is where Susan has got to focus on that question. Y es ahí en donde veo que Susan tendría que enfocarse en esa parte central para sus preguntas. And so I'll just come out and say what my observance is, what it comes down to is that it's rejection. Y lo que yo he observado entonces es que se trata de un rechazo. That on that scale of the planetary DNA,
que en esa escala del ADN planetario, and in relation to the male issue in the world, en relación al asunto masculino en el mundo, which while Susan is doing her work, that this is what she is exposed to. mientras Susan hace su trabajo, ella se expone a eso, Why the focus is for her in Alaska. mientras su enfoque se encuentra en Alaska. To know that there's a problem there, it's like saying, okay, you go to the doctor and I got an issue in my leg. Saber que hay este problema es un poco como decir que vas al doctor porque tienes un problema en la pierna, Might not be able to identify if it's the tendon, the muscle, or the bone. que puede que no se pueda identificar si es el tendón, el músculo, el hueso, But the patient, in this case, Susan, can identify the problem is there in the leg. The problem is there in Alaska, where the break is. pero el paciente, que es Susan, puede identificar que se trata, digamos, de la pierna, que es Alaska. So that then to articulate the crux of the issue is on that level of communication, interaction between the two. Y para articular cuál es el meollo del asunto, se trata de la comunicación, la interacción entre ambos. And so then I would say that perhaps, and of course this is for you to determine, Susan, Y yo diría que tal vez, y por supuesto esto te corresponde a ti el determinarlo, Susan, perhaps the question to be formulated would be, tal vez la pregunta que sería formulada sería, is this problem rooted in the male ego unable to deal with rejection? ¿este problema se encuentra enraizado en el ego masculino que no puede hacerle frente al problema de ser rechazado? And then to further articulate that, Y para todavía darle más detalle a la pregunta, since we're talking about on a DNA level, the two sides are supposed to interact, then it comes down to then why would there be a rejection? puesto que hablamos del ADN, que hay un lado femenino, un lado masculino y que ambos tienen que interactuar, ¿por qué habría un rechazo? Which then creates in the male mind the ego that knows that it's supposed to interact, expects interaction, but then when it doesn't, when it's not received well because the male's not acting proper, then it goes into create this closed-mindedness of male ego. Entonces, cuando debería de haber una interacción adecuada y que el lado masculino no está actuando de forma adecuada, ¿cómo va a ser recibido del lado femenino? No va a ser de la forma adecuada. Por lo tanto, eso crea en el lado masculino un ego que le hace una mente cerrada y que le hace sentirse rechazado. So I would say to you, if this is so, Susan, Y yo diría que si esto es así, Susan, then the proper formulated question would be, first, is this related to rejection, male ego, or wait, what's the proper formulation here? Is it related to the male ego unable to deal properly with rejection? entonces, si esto es así, la pregunta a formular de forma correcta sería, ¿esto tiene que ver con el hecho de que el ego masculino no le permita hacer frente al rechazo? And then if this is so, then the next deeper question to the next level Y si esto es así, entonces la siguiente pregunta a un nivel más profundo would be, is there anything I can do about this? sería, ¿hay algo que yo pueda hacer al respecto? And then from there, if it is a yes or a no, then you can go deeper. Y a partir de ahí, si es un sí o un no, se puede profundizar más. So anyways, I just throw this in because I observed the conversation here and I've been observing Susan over all the while that you've been doing the DNA work. And so this is my observance of it. So I don't know if you can relate to it or not, or if you feel it. Entonces, digo esto porque observé su interacción y he estado observando el trabajo de Susan en años, entonces no sé si creas que esto es algo correcto. Well, I'll ask the question.
as suggested. Is this She'll ask the a question. prob? Is this possibly a problem of the male ego who is rooted in rejection? Entonces voy a hacer la pregunta. ¿Sería posible que esto sea un problema de ego femenino que esté basado en el rechazo? La respuesta la necesitan de No. Susan Perdón, o de perdón, quién requieren. perdón, Bruno, es que yo escuché femenino, pero no dijo masculino. Entonces, que si esto es un problema de ego masculino que se siente rechazado, si ese es el problema. Vamos a ver si lo logro percibir. No logro enlazarme bien. Necesito yo creo un momento con más claridad. I don't get to connect very well. I might be needing a moment with more clarity. Ajá. Incluso descalzarme para percibir. And maybe even to be barefoot so I can really perceive. Somebody raise their hand. Can I do anything to help with that? ¿Hay algo que yo pueda hacer para ayudar? Es que con Susan me puedo enlazar muy bien. With Susan, I can be connected very easily. So yes. Yes. Maybe you should take your shoes off also. A lo mejor te deberías de quitar los zapatos, dice. También. Sí, sí, pero aquí donde vivo, pues el piso no se presta, no está así, es piso ya con mosaico y todo. But here where I live, there's Tendría que salirme a la calle. some floor, you know, like, so I would have to actually go out. Would it need perhaps more clarification, more discussion to identify Susan's belief of what she's feeling that's happening in Alaska? Would that be of use to more define that? Sería de ayuda que Susan clarificara más cuál es su percepción de lo que ella siente en Alaska. ¿Eso ayudaría? Sí, Yes. ella puede formular sus... No. Bruno, si nos oyes, te medio perdimos. If you listen to us, Bruno, we kind of lost you. Si ella ya sabe el punto exacto, preguntar si es en ese punto. Entonces ya sabríamos un sí o un no. En ese punto exacto. Y ella puede decir, se puede hacer el trabajo tal y hay un sí o un no. El trabajo tal y hay un sí o un no. El trabajo tal y hay un sí o un no. What happened?
It will have to be with, if she knows that there is a certain specific point where this is happening, she could ask it and then the answer could be yes or no. And then from there, she could say the word that has to be done would be this one, and then would be a yes or a no, and further on. Okay, Susan, I'll ask here, would you mind if I interject then with a brief explanation to take our minds to the crux of the matter there on the DNA of our Mother Earth in relation to Alaska? Entonces, Susan, ¿te molesta si vuelvo a decir algo para definir el problema del ADN de nuestra madre tierra en Alaska? Sure, go ahead. Okay, all right, so we're going to share an image here. No hay ningún problema, adelante. Entonces vamos a compartir una imagen. Give me a second, I'm having an issue. ¿Qué tiene? Denme un segundito. Okay, so we go back to the DNA teachings of our Mother Earth. Hay que referirse a las enseñanzas del ADN de nuestra madre tierra. We know that all life starts from here in the South Pole. This is the point of where the spirit of our Mother Earth leaves her body and then comes to the surface of the earth, giving life to everything there. Y sabemos que la vida en la tierra empieza a partir del polo sur. Es de ahí que el espíritu se convierte en materia para realizar o más bien manifestar la realidad física que conocemos. So if we're able to see the whole of Antarctica in one image, we would basically see the blueprint to a human being. It's the spine, the skull, the brain, the spinal column. Y si podemos ver la Antártica, podría ser la vista, o sea, estamos observando un humano, estamos viendo su columna vertebral, su cerebro. And if you can see where I'm pointing with the cursor, this is the lifespan of us while we are being created in the belly of our mother, that for approximately 7 moons, we are in one position and then we turn over, we invert to be born into the world. Y este es el viaje que cualquier persona ha hecho para poder nacer. Estamos en el vientre materno aproximadamente por 7 lunas antes de que nos invirtamos para poder nacer en este mundo. Okay, and so this is where the DNA of our Mother Earth is formed. The first physical matter, it comes out of the South Pole right here into the very first living part of our body in today's so-called Patagonia. Y es aquí que se forma el ADN de nuestra madre tierra en el sentido que es la primera manifestación física, que es lo que hoy se conoce como Patagonia. So the first strand of DNA is female. La primera hebra del ADN es femenina. So this is the reason why in so-called South America that it is female. Y es por eso que la así llamado América del Sur es femenina. It is right here where in this area around Maracaibo, Venezuela, where through the non-stop lightning that it splits the DNA. Y es aquí en lo que hoy se llama el lago Maracaibo en Venezuela que con sus relámpagos constantes es en donde se divide el ADN. So from the first female line, it inverts, turns over, and instead of being on the west coast, it changes to be on the east coast in the north. Y es aquí que esta línea femenina, en lugar de seguir en la costa oeste, aquí se da vuelta y se invierte para irse hacia la costa del este. And the male then comes to the west. Y la hebra masculina entonces viene hacia el oeste. Now, as we can see here, just as the satellite image on the land, there's some kind of trauma that occurred in this central area here. Y como podemos verlo simplemente con la imagen satelital de la Tierra, vemos que aquí ocurrió algún tipo de trauma sobre la Tierra. This is where male dominance has occurred, causing the male DNA to go out of order. Y es aquí en donde el trauma ocurrió y que hizo que el lado masculino se saliera del orden. Now, here is the crux of the matter, where the actual DNA breaks off in so-called Alaska.
Y aquí está el punto del asunto en donde el ADN se rompe aquí en Alaska. As you can see, the shape of this here, this DNA, if it was to be wrapped over into the north, the curvature of it would connect it to the DNA on the east. Y como vemos, esta parte que está de Alaska hacia esta parte, si no se hubiese salido del orden, habría dado vuelta para arriba para conectarse con la parte del este. Now, this breakage, as you see, it's a complete breakage in the DNA. Y como ven, esta es una ruptura total en el ADN. We can use modern technology to see it where what are these islands called again? The Aleutian Islands. Y podemos utilizar esta tecnología moderna para observar estas islas que se llaman de la alusión, Connect right around the Kamchatka River Basin. que se conectan directamente a la bahía del río Kamchatka. And as you can see right there, it is a physical break. Y como pueden ver aquí, es una ruptura física. And from that physical break, you can see something that Susan identified that is escaping from there, that is Hawaii. The journey of Hawaii, you can see it leaving from that break, trying to find its way back home. Y de esa ruptura es algo que Susan identificó que se escapa en lo que se convierte en Hawái, que Hawái queda fuera de casa debido a esto. So this is where myself, again, observance of Susan, where I say, here is the crux of the matter that she is absorbing. Y por eso diría que observando a Susan a lo largo de los años, yo diría que aquí se encuentra el meollo del asunto que ella está absorbiendo en su ser. In this break, it's on the planetary level, which is for us, it's on the level of the very small. It's in the DNA. Esta ruptura que ocurrió a un nivel y escala planetaria, pero que para nosotros es en un nivel tan pequeño como el ADN. So again, we ask ourselves, when the two sides of DNA are supposed to make contact and they're supposed to interrelate, Entonces nos preguntamos, cuando los dos lados del ADN deberían de interconectar e interrelacionarse, why then the rejection? ¿por qué hay entonces este rechazo? And this is where, in what I say, what Susan is absorbing is the energy of the male ego unable to deal with rejection. Y es entonces que lo que yo siento, digo, es que lo que Susan está absorbiendo es este ego masculino que no puede hacerle frente al rechazo. Now, this is again why I say that for Susan that she keeps there's something that keeps drawing her to Alaska where this break is. Y es por eso que insisto en que hay algo que constantemente atrae a Susan a esa ruptura que es la de Alaska. So it's something on a very large scale, something on a very small scale, but that is rooted in emotion. Y entonces es algo que está en una escala muy grande, que viene de una escala muy pequeña, pero que a su base se encuentra la emoción. So here is where I say that the proper question must be formed. Y es aquí que digo que la pregunta adecuada debe de formularse. So it must be explored even more to determine what would that question actually be. Entonces habría que explorar más allá para realmente determinar cuál sería la pregunta. Bruno, as you say that it comes down to closed questions, simple yeses or nos. Y como tú dices, Bruno, que es preguntar preguntas cerradas, que la respuesta sea sí o no. So for myself, I say that the reason why it's kind of like not a complete communication here is because it's not determined yet as to what to understand that issue, to understand that emotion, to be able to formulate the proper question. Entonces yo digo que esta pregunta no puede ser formulada porque todavía se tiene que explorar más el asunto para saber entender esa emoción que se encuentra a la raíz del asunto mismo. Okay, so this is my observance. So it comes down to you, Susan, if what I just said, if you can relate to it, if
Yeah, if you can relate to it. Entonces, más bien sería, Susan, todo esto que acabo de decir, ¿te hace sentido? Yes, there's a tremendous amount of confusion. Sí, hay una gran cantidad de confusión. I am wondering what happened when I went into a trance. Y me pregunto qué fue lo que ocurrió cuando entré en ese trance. A question would be, is the answer already revealed inside the trance that I had? Y mi pregunta sería si la respuesta ya fue revelada dentro del trance que tuve. Oh, his mic is off. Bruno, no te quería interrumpir hasta que acabaras, pero estaba tu micrófono cerrado. Listo. Por lo menos en lo que yo percibo, no. Todavía no le es entregada la información. And what I perceive is that that information has not been delivered yet. Okay, so that would, okay, so then I have a question for Bruno. Entonces, Stuart tiene una pregunta para Bruno. Would that mean then that the area that we're talking about, that this is an area where Susan has to search to determine, to understand that process of rejection there more, to be able to formulate the proper question? Significaría entonces que Susan tiene que explorar más justamente este tema del rechazo del ego masculino para poder entender realmente cuál es el problema. Ahí quiero comentar algo en las preguntas. Cuando uno formula la pregunta, la debe de sentir la persona como real de ella, su pregunta, para que haya una respuesta de esa persona. Es decir, que si Susan no ha alcanzado a entender o a percibir bien lo que le está mencionando Stuart, la respuesta puede ser incorrecta. Entonces, como a quien le estoy preguntando a ella, el ser de ella debe de recibir la información real de lo que quiere preguntar y así yo ya puedo dar esa respuesta. There's something that I have to comment here in relation to the questions because if Susan has not really grasped or received herself that information that Stuart is presenting to her, the one that I'm connected to and the one that I am receiving the answers from is Susan. So if it doesn't vibrate or comes from her being to have that information that Stuart is presented in her being, the response that I might have might be incorrect. So then it comes down to Susan having to further define that crux of the issue. Entonces le correspondería a Susan el que ella defina más justo cuál es el meollo del asunto. Exacto. Exactly. What do you feel about that, Susan? ¿Qué sientes al respecto, Susan? Well, I need to actually start right away and concentrate my efforts on Alaska Y and necesito start the search. empezar inmediatamente en concentrar mis esfuerzos en Alaska para comenzar la búsqueda. Sí. Yes. Es lo que nosotros estamos haciendo ahorita con los abuelos precisamente.
That's also what we are doing with the grandparents as well. Maybe so she knows at what time we can connect with them. What time who's coming? Es Bruno, ¿verdad? Es que se me ocurre ahorita poner esto, ¿no? Que a lo mejor Susan le sería útil, Bruno, que sepa cuándo y a qué horas se están uniendo los abuelos para hablar de esto, para que ella lo sepa a la distancia y también la gente que se desea unir a eso, que todo el mundo se pueda conectar a ese momento para enfocarse en esto. So what I'm asking is, maybe Susan, it would be proper to you. Like if Bruno can tell us when exactly is it that they gather with the grandparents so that we all know, the people that are here that connected to assist in this DNA healing, so that you know, so that we can all connect energetically from wherever we are to ask these same questions. I agree. Dice que está de acuerdo. Es los miércoles entre 10 y 11 de la mañana, es el horario que comenzamos. So it is every Wednesday from 10 a.m. to 11 a.m. Central Mexico time, which would be 11 a.m. To 12 p.m. in Eastern Woodlands of this territory, which would be 7 8 a.m. o'clock. 8 o'clock, 8 a.m. to 9 a.m. Pacific time where Susan is. Okay, so there's something that we could all focus on. I mean, we're not going to be there physically. We're not going to pick up a phone and connect with each other. It's just quite simply a matter of thinking about these things together at that time. Entonces, bueno, no nos vamos a conectar físicamente, no vamos a agarrar un teléfono, simplemente es concentrarnos en eso con nuestra energía desde donde estemos, en lo que estemos haciendo. And it would be to the extent of where, say, like the rest of us wouldn't even know what we would be thinking about. It would be quite simply us thinking about supporting Susan in her pursuit deeper into this issue. Y a lo mejor ni siquiera tenemos que estar sabiendo qué preguntas vamos a hacer o qué vamos a pensar, sino nada más enviarle la energía a Susan para que ella tenga la protección y la energía de nosotros para hacer este trabajo que tiene que hacer. It'd be almost like all of us being outside of a birthing room. Well, we're all there just to support, just to be there. If anybody should say, hey, get us a drink of water. Hey, get us a tissue, whatever. That's what we would be there to support. Sería un poco como decir que estamos afuera de donde una mamá está dando a luz y no estamos adentro, pero estamos afuera viendo si alguien necesita que llevemos agua o que pongamos más leña al fuego o cualquier cosa que sea necesaria. Okay, so then for this, I think it's safe to say that for right now, tonight, that the issue has gone as far as it can. Entonces podríamos decir que por hoy el asunto ha llegado a lo más que se ha podido. And that if this is going to begin this Wednesday, then everybody knows the time in which to just focus our energy on that. Y que si esto se ha empezado cada miércoles, entonces empezamos este miércoles que viene conjuntamente para que todo el mundo enfoque su energía ahí. And so now to Bruno, I would say to you and to Susan that this issue right now is pending Susan's readjustal of it. Y entonces diríamos tanto a Susan como Bruno que para continuar estamos a la espera de que Susan pueda como reajustarlo o redefinirlo. But at the same time, maybe in what Bruno, in the meetings that you are having, maybe there's going to be something that you feel is important that you've discovered that you might have to share with Susan. Pero a lo mejor al mismo tiempo, cuando ustedes estén conectándose, Bruno, y que haya algo que les emerja, pues también puede ser transmitido inmediatamente a Susan. Just to say that what everybody's got to comprehend what's going on here. Y que para que todo el mundo pueda estar en el mismo nivel de comprensión de lo que está ocurriendo aquí. Is that things are going on around the earth. Life givers, the women are feeling or moving into even a depression based on the aggressions, the wars.
es que las dadoras, todo está dándole vuelta a la tierra y las dadoras de vida hoy están inclusive en un punto de que están entrando en grandes depresiones debido a toda la violencia y toda la guerra que está siendo infligida en la tierra. And since it's been this way for so long now, Y puesto que ya lleva tanto tiempo que es así, it's that any efforts of the life givers to try to get out from underneath this pressure es que cualquier esfuerzo que las dadoras de vida hagan para salirse de esta presión is like a brand new action. It's a brand new thing that everyone on earth has to, or that every life giver has to discover. es como una nueva acción que cada dadora de vida, cada persona en la tierra debe de redescubrir. So it's a lot of trial and error. Entonces se trata de mucho ensayo y error. If you had a weight on top of you, you'd have to discover what's your best avenue of approach of how to get this weight off of you. Porque si ustedes tuviesen un peso encima, tendrían que definir cuál es la mejor forma de quitarse ese peso de encima. So it is right now quite purely just in the thought phase, the spiritual phase. Entonces ahorita se trata del nivel de pensamiento, es decir, el ámbito espiritual. So for everyone to know that this is where we are assisting Susan in discovering a spiritual solution to the worldwide corruption that women around the world are experiencing. Y que sepamos que es ahí en donde estamos ayudando a Susan para poder liberar a todas las mujeres de esta corrupción mundial que están viviendo en todos lados. Why Susan? Why not you in wherever you are? ¿Y por qué Susan y no ustedes en donde se encuentran? Well, it's because Susan has taken on this this job, this effort to look at the planetary issue. Pues es porque ella tomó en sus manos este trabajo de ver lo que le ocurre al nivel planetario. And myself, I'll say my assessment of what she's experiencing is that as she was like going through this thing on the spiritual level, it's like there's a hook that she got stuck on. And it's that hook that I'll show you again in that DNA. Y yo diría que lo que ocurrió es que mientras ella embarcó en este camino de irse moviendo junto con el ADN de nuestra madre tierra a nivel espiritual, es como si hubo una especie de gancho que la atrapó y que no la pudo dejar salir. This is where I say, right here on this breakage of DNA, this is the hook right here that I say that she got caught on. This is the part here that doesn't, the male ego that doesn't know how to deal with rejection. Y es aquí para ilustrarla, en donde yo digo que fue captada por este gancho. Es aquí justamente que este ego masculino no puede aceptar el rechazo. So it's that, it's the feeling that a woman would have when she's going into some place, you know, that she doesn't know. She might feel, no, don't go over there. But also, she might be tricked in feeling that, oh, it might be safe to go over here and get hooked on something that maybe that she doesn't comprehend or not suspecting. Entonces es un poco el sentimiento de una dadora de vida cuando ella dice, no es seguro que vaya ahí, pero al mismo tiempo puede haber circunstancias que la hagan caer en la trampa de decir, sí está seguro que vaya ahí, es ahí en donde es cachada por ese gancho. Now, if the both of you, Susan and Bruno, if the both of you can relate to what was just said, then that means that collectively then we can know where to focus even more acutely our energy on Wednesday. Y si ambos, tanto Susan como Bruno, pueden decir que tiene sentido esto que acaba de ser dicho, entonces nos podemos enfocar de una forma más detallada este miércoles. Disculpa, ¿se pueden hacer preguntas? Buenas noches. Yeah, just a second.
there's many people that you can feel the anxiety that they really want to talk, so and nobody was explaining. Okay, at the well, beginning how this will works. I close it know, up I with know. Bruno and her, and then we can get them in on it. Y bueno, sabemos que no explicamos realmente al principio cómo funcionaba la interacción, entonces queríamos realmente darles el foro a ellos dos, a Susan nuevamente que había pedido hablar con Bruno, pero inmediatamente que terminemos esta parte vamos a dar la palabra a quienes han levantado ya la mano para dar su percepción o su colaboración. So that's back to Susan and Bruno. Entonces, Susan y Bruno. I have a final statement. As we're talking and figuring this out, the feeling that I'm getting is I'm the one that's supposed to find it, whatever it might be, that I've been given this assignment, and the hook is what I'm supposed to concentrate on. So if you'd be so kind to send me the photograph of what you've shown, this will help me concentrate my efforts. And the answer is in that book. Entonces, tengo unas últimas palabras que decir. Agradezco todo esto y entiendo que pues como yo fui la que empezó este trabajo, pues soy yo también la que lo tiene que terminar. Entonces, tengo que concentrarme justamente en ir a determinar cuál es ese gancho, porque ahorita que mostraste esta imagen, sí entiendo de lo que me estás hablando. Entonces, te pediría si me puedes enviar esta fotografía para que me pueda concentrar en ella para ir a profundizar justamente ahí. And Susan is already, Stuart is already sending you the picture right now, Susan, so you will receive Okay. it as we Okay. speak. It's gone to you. It's gone That's to you great. right now. Y That's Stuart great. Yeah. fue a tomarle la foto en la pantalla y ya se lo envió a Susan, entonces ya está hecho. So Bruno, does that sit well with you? Does that feel like it's like the positive direction? Y Bruno, todo esto que fue dicho, o sea, ¿cómo lo sientes? ¿Se siente como que es la buena dirección? Tu micrófono está mudo. Tu micrófono está cerrado. Que sí, que es correcto. Es una de las posibilidades que tenemos que tomar en cuenta. Puede haber más, pero esta puede ser una de las opciones, claro que sí. That's all right, and it might be a good possibility, and we cannot discard that there might be other possibilities, but this is a very good hint. Okay, now, do either one of you's mind? There's other people who've been here with us listening to the whole conversation, and they obviously want to jump in on this. So do either of you's mind, being that this was a closed conversation, if we go to them and open it up to them? Y bueno, como sabemos, hubo gente que fue invitada para poder ser testigos de este proceso, que están interesados en ayudar. Como ven, hay ansiedad, la gente quiere entrarle, saltar, ayudar. Entonces, ¿les parece bien que lo abramos para que la gente pueda dar su opinión, lo que piensa? Sí. Yeah. My heart's desire from the very beginning has been for as many as possible to take part in this effort. Mi deseo So- desde el inicio ha sido ese, que los más que puedan quieran ser parte de este esfuerzo. Okay, so let's manage them. Who's Ok, entonces vemos que levantaron su manita Pedro, Griselda y Olga, entonces vamos a ir con ese orden por el momento. So, y Celine. So we saw that there's Pedro, Griselda, Olga, and Celine that raised their hands, so we are going to go one by one with them. Adelante, Pedro. Muy buenas noches. Me inclino, honro su divina presencia. Good evening to everybody, and I revere your divine presence. Agradezco y bendigo este espacio de sanación para el planeta y así para la humanidad y el universo.
And I give deep thanks for this space of healing for our Mother Earth and therefore for the universe as well. Es importante entender que la sanación del ADN del planeta tiene una relación directa con los chakras del planeta y con las galaxias, con las constelaciones de nuestra galaxia, puesto que nuestro chakra está relacionado. Repito, nuestro ADN está relacionado con nuestros chakras y a su vez con las constelaciones en nuestra galaxia. And it is very important to consider that our DNA is related to our chakras in our own body. And at the same level, it is the chakras of our Mother Earth that are directly linked to her DNA, as well as the different levels of the constellations and the galaxies outside that are going to have their specific chakra in relation to the DNA outside of us. Y en ese sentido, es importante recordar que la inversión de los polos magnéticos a los que Bruno hizo referencia tuvo un origen en una intervención que hicieron los hermanos oscuros en la dominación y en el anclaje de la tercera dimensión en este planeta. And it is important to say that the shift of the poles that Bruno mentioned is related also to an intervention that the dark ones made upon the galaxy. Y ahora que el planeta está en un proceso de liberación, de una historia de sufrimiento, de esclavitud, de muerte y de enfermedad, los hermanos de las razas benévolas del cosmos están ayudando intensamente a Madre Gaia y a la humanidad para que se dé el proceso de ascensión. And now that humanity and Mother Earth are healing from a great process of suffering, of slavery, of all kinds of conditioning and oppression, the external forces that are the benevolent ones are assisting Mother Earth, Gaia, in this great effort to free herself of these dark forces. Y cuando Bruno plantea de que lo que se ha conversado, dialogado hasta el momento es una posibilidad, abre la opción para que haya otros enfoques que permitan contribuir a la solución y sanación del planeta, de la humanidad y del universo. And as Bruno said, it is important that this is mentioned because there's gotta be all of the other possibilities contemplated as well and taken into consideration in order to contribute to the healing of our Mother Earth and of the universe. Y en general, cualquier enfoque o posibilidad de aportar a sanar debe de estar en armonía con el uso correcto de las leyes universales que rigen el orden natural de todas las cosas, de toda la creación. And any focus, any perspective, any approach to healing our Mother Earth has to be in accordance and in total harmony with the laws, the natural laws that regulate the order of the life of our Mother Earth and beyond. Y por eso, cuando Stuart hace referencia al rechazo al que él se refiere del femenino al masculino, lo que está haciendo referencia es al rechazo que el masculino se hace hacia sí mismo, porque como es adentro, es afuera. And therefore, when Stuart is making reference as to how this male ego feels rejected, implying that it will be the female that rejected the male, it is more likely how each individual male does not deal with how he rejects himself, because how it is inside will be outside.
Entonces, el comprender y reconocer esa ley universal de correspondencia, lo que nos permite de fondo espiritual entender es que es necesario sanar la energía del divino crístico masculino. And so the important thing is like when we get those correlations of the different levels, therefore we can heal like the Christic essence of the males of their being. Y asimismo también es necesario sanar la energía del divino crístico femenino. And at the same time, it is necessary to heal the female Christic energy. Y que la sanación de las energías en el ser humano, en la humanidad, va a ser y va a significar la sanación de Madre Gaia. And that the healings of these two energies are going to be the basis of the healing of Mother Gaia. Ahora, de acuerdo a las últimas revelaciones y tareas que nos han guiado los maestros ascendidos y la divina fuente primordial, ha sido el tomar conciencia de nuestra energía sagrada y en esa conciencia de nuestra energía sagrada subliminar para que el movimiento de la energía sagrada a través de nuestra columna vertebral pueda igualar, sanar y en nuestro séptimo chakra corona unificar y continuar su ascensión a los planos superiores de la existencia. And what the last revelations of the ascended beings had informed us is that when there's this healing in the individual as to how their female and their male energy are gonna be able to go up the spine until they get to the top and then go beyond, that's when we are gonna be able also to contribute to the healing of other higher levels. Sublimar la energía y ascenderla significa alinearnos y sanar nuestros chakras. And to sublimate the energy and to align it means to heal our chakras. Y esta sublimación de energía, de alineación de nuestras energías y de sanación de nuestras energías se puede hacer espiritualmente desde nuestra multidimensionalidad en sincronicidad con Madre Gaia a través de la participación de los volcanes de fuego y de los volcanes de agua. And this sublimation of the energies that are going to be able to align our energies and that it being able to go up and grow, it's in conjunction with the volcano of fires and also the volcanoes of water that are going to be assisting to this so we can help her heal. Este ejercicio ya lo venimos haciendo en Colombia con un grupo de meditación que nos reunimos todos los días de manera constante y el universo nos ha confirmado, nos ha verificado que esta acción de sublimar la energía sagrada en esa conciencia, en sincronicidad con Madre Gaia, ha ayudado, está contribuyendo a la alineación, sanación de los chakras y por tanto del ADN del planeta y de nosotros mismos como humanidad. And we have been gathering in Colombia in these meditation groups. We do it in a daily basis.
And it has already been confirmed to us by the universe that the alignment and the sublimation of the energies in a personal basis, when it is done in that collective fashion, it is actually, yes, assisting to the healing of her DNA. Es necesario entender que la divinidad solo es posible que nazca en la unificación de las energías cuando en igualdad y en armonía se unifican en el séptimo chakra, corona. And it is important to understand that the manifestation of divinity can completely be achieved when those two energies can grow and align together and intertwine in the top of our head, that is the crown chakra. Todo esto que se ha mencionado nos lleva a tomar conciencia de la importancia de sanar la herida del guerrero y de sanar la herida de la divina, pues de la divina energía femenina. This brings us to the awareness of the need of healing the hurt or the wound of the warrior and the wound of the divine female energy. La energía divina crística masculina fue desvirtuada a partir de la creación de estructuras rígidas de poder, de dominación, de explotación, de esclavitud, que conllevó a que se oprimiera la energía femenina en el masculino y que se reflejara en la represión, en acallamiento de la voz de la mujer. And the Christic male energy was distorted or perverted when it started to create a rigidity and inflexibility and imposition in order to completely silence the voice of the female. En la historia del juego en el planeta, eso significó el hundimiento de la Atlántica, el fracaso de la trascendencia del divino masculino. And in the story of the planet, that meant the going down of Atlantica and also the destruction or the perversion of the male. Porque nos quedamos en la energía masculina, nos desconectamos del corazón y nos llevó a un intelectualismo y a una falsa ciencia que fue lo que provocó la destrucción, el hundimiento de la Atlántida. Because the male got stuck in just the intellectuality and forgot about the heart. And those are the bases that created the sinking of Atlantida. Esa opresión de la voz, de la manifestación de la energía divina femenina generó una madre oscura en Lemuria que se llenó de resentimiento y de odio en contra del divino masculino, que hoy por hoy aún se continúa reflejando en la guerra de los sexos. And that suppression of the female voice created a dark mother that got filled with resentment that up till today continues rejecting the male. And that is why we have the manifestation today of the current war between the sexes. Por lo cual, sanar a la genética, el ADN de Madre Tierra, significa tener esta comprensión de la sanación de la energía masculina y femenina para que como hombres hoy por hoy nos permitamos emerger en la expresión del amor, de la delicadeza, de la ternura, de la sensibilidad, de la aceptación, de la importancia del lugar que debe tener en la vida personal, en el hogar, en la sociedad, en el planeta, de la energía divina femenina.
And the healing of it all depends on the accepting of that male, of going back to his heart and being able to give back that voice to the mother and being able to go back to that home, to that softness, to that delicateness, and to be able to reconcile with that energy that he once suppressed. Cuando como hombres sanemos interiormente esa herida de desconexión con nuestra intuición, con nuestro corazón, con nuestra sensibilidad, vamos a observar que ya no va a haber rechazo de divina femenina. And when as males, we are going to be able to reconcile with that within us, we are going to see that there is not going to be any more rejection of the divine female. Cuando divina femenina experimenta la sensibilidad, la ternura, el amor, la conexión a través del corazón con el divino masculino, entonces divina femenina va a poder sanar su rencor, su odio, su resentimiento por una historia de sometimiento, de esclavitud y de explotación de la mujer en este planeta. And when the divine female can feel that healing of the acceptance of the bringing back of her voice and of that healing of the male, divine male within him, of that female energy at that time, in that tenderness, in that softness, they're going to be able to experience that reconciling with each other that is going to manifest in the planetary level as well. Finalmente, esta conciencia nos va a llevar a permitirnos sanar como masculino y femenino a través de la ley del perdón, que significa perdonarme a mí mismo, sanar mis ancestros y también perdonar hacia afuera. And that divine female and divine male are going to be able to to forgive themselves. That's the law of forgiveness in a way that is like, I forgive myself, I forgive my ancestors, and therefore we can move on to the healing and what is next. Con esta conciencia de amor y de perdón hacia nosotros mismos y de perdonar hacia afuera, tanto divino masculino como divino femenino, nos estamos juntando, es el caso o el ejemplo en Colombia, para entonces ya desde un enfoque de la energía sagrada, no como división, sino como armonía, como equilibrio, en igualdad, en equidad, sin búsqueda de satisfacción del ego, sino de ofrendar la energía al Supremo Creador. Entonces estamos logrando sanarnos a un punto genético, a un punto de nuestros chakras y a un punto de armonía con el universo. And with these two divine energies, the female and the male, can be healing. That is what we are doing here in Colombia. It is going to be able to evolve into going into larger levels as to the universe. De esta manera, en sincronicidad, desde la conciencia de nuestra multidimensionalidad, estamos ayudando a recuperar no solo la regeneración de nuestro ADN en la humanidad, sino también de Madre Gaia y de sus chakras. And in this awareness, we are being able not only to heal ourselves, but also to heal her and her chakras. Este es un enfoque que les proponemos para contribuir a través de estos ejercicios de conciencia y de manejo de nuestra energía sagrada para resolver las heridas de Madre Tierra. So it is an approach that we suggest to you in order to be able to heal our own wounds and also the ones of our Mother Earth. Finalmente, quiero agregar que todo fenómeno sobre la superficie del planeta lo que refleja son los problemas del sufrimiento
del dolor, de habernos caído en la ilusión de la desconexión con la divina fuente. And I just want to finally add that any problem that is manifested upon the surface of our Mother Earth, it comes from the wounds, from the hurt, from the suffering of having been disconnected from her source. De tal manera que si logramos asumirnos en armonía como seres humanos entre el cielo y la tierra, desde ese flujo perfecto que podemos generar de energía entre el cielo y la tierra, podemos, en el caso de Susan, ubicarse, generar un flujo de energía entre el cielo y la tierra que le va a permitir protegerse y es accesar el flujo armónico de energía del cielo hacia la tierra para que aplique en esta protección y desde la conexión con la misma fuente primordial, sus ejercicios y tarea espiritual que le bendecimos y agradecemos y que no debe caer en debilidad, sino por el contrario, cada vez en mayor gozo y gloria universal. And then it will be just to let Susan know that she can try this, like if she, because this is for all of us, if we can assume ourselves as beings upon our Mother Earth that are in contact, direct relationship between the sky and the earth, then we can be the channels to channel that energy that is that constant flow from the sky to the earth. So that can create a protection field so that, Susan, you can do your work in a protected environment, that you know yourself, that you are anchored to the earth and you are connected to the sky, and that creates that flow that will be able to let you do your work. That, by the way, we just thank you so much and appreciate so much that you are doing such incredible work so that you can be protected and you can achieve all of the work that you need to do. Agradezco y bendigo nuevamente este espacio y nos disponemos en compromiso sagrado a participar de los espacios que se generen para continuar construyendo, edificándonos conjuntamente. Muchas gracias. And again, I give thanks for this space that is created here, and we commit ourselves to contribute in the way that we can to this space and to continue in this constant interaction so that we can grow together in the work that needs to be done for this healing. So thank you very much. Okay, so before we move on to the next person, it would be open now for either Susan or Bruno, if there's anything that you would want to reiterate. If not, then that's no problem. Entonces, antes de seguir a la persona que sigue, le preguntaríamos a Susan y a Bruno si tienen algo que decirle, y si no, bueno, seguimos con la siguiente persona. As you were speaking, Pedro, I saw a little boy who was rejected from his mother. Mientras estabas hablando, Pedro, vi a un niño pequeñito que estaba siendo rechazado por su madre. And that is the kind of hurt you were describing. Y es ese tipo de herida de la que estabas hablando. I will take to heart your suggestion about the sky and the earth. I will use it. Y voy a tomar tu sugerencia de lo que mencionas acerca de la conexión entre el cielo y la tierra. Lo voy a hacer. Chimiwech. Y muchísimas gracias. Chimiwech. Yo tomo palabra. Lo que menciona el compañero es real. Incluso uno de los abuelos decían que para corregir el ADN, por lo menos la mitad de la humanidad tenía que estar en la condición que menciona el compañero. En nuestro caso, pues como no podemos alcanzar la mitad de la humanidad,
pues nosotros mismos somos los que tenemos que desarrollar y potencializar esa energía para tratar de lograrlo. What our dear partner here is saying is so true, and it is up to a point that the grandparents have already said that before, and they have been saying that in this, alignment that every person would need in order to heal our Mother Earth, we would reach at least half of the population of the Earth. And of course, since we don't have half of the population of the Earth, well, at least now it belongs to us to make the highest potential that we can in this realigning of ourselves and that healing of ourselves, so we can increment the potential of the healing of our Mother Earth. Sería todo. And that's all. Ah, okay, I'd like to throw something in there as to simplify Pedro's statement to the rest of the world. Y me gustaría hacer un último comentario como para simplificar todo lo que Pedro dijo para todo el mundo. Let's go to any city on earth and take any person off of any street in the city, and if you brought them into this conversation, they would think that, hey, these people are crazy or something. Imagínense, si agarramos a alguien de cualquier ciudad y les ponemos en esta conversación, dirían, bueno, ¿esta gente está loca o qué les pasa? So to simplify that statement for those people, Entonces, para hablarle a esa gente que diría eso, to identify aligning of chakras, to identify everything that Pedro has said, is basically that in our individual lives, to align absolutely every aspect of our lives, every decision, everything that we do must be based in truth, love, honesty, that we are not connected to any corruption in any way. You don't have to, that way you don't have to think about connecting this or that. It's just that everything in your life would align naturally then. entonces significaría que para que esto pueda ocurrir, es decir, esta alineación de los chakras y toda la alineación al interior de uno mismo, es que cada decisión que se tome tendría que estar basada en la verdad, en el amor y en la honestidad. Y así a partir de ahí, desconectado de cualquier corrupción, pues entonces todo sería justamente en esta alineación natural. And to identify, Susan, that the unknown things here that we're trying to put your finger on here tonight, I think it's already being revealed, those unknown things. Y para Susan, pues lo que tal vez no sepas muy claramente o crees que no, creo que ahorita ya se están manifestando todas esas cosas. In you searching for the healing of our Mother Earth's DNA, Como tú estás buscando que el ADN de nuestra Madre Tierra sea sanado, again, there's something there in the Alaska area where it's a stickler for you. y que hay algo que para ti es importantísimo en el área de Alaska, And it's prompted or it's evolved into this level of discussion here tonight. que ha evolucionado a este nivel de conversación de hoy. And in this conversation, we hear that Bruno identifies that in his territory that people are meeting Wednesday at the time that he said, every Wednesday to discuss these things and to ceremonially address them. Y aquí Bruno nos comparte que los abuelos se están reuniendo cada miércoles para de forma ceremonial hacer algo al respecto. Pedro identifies the same thing in his territories. Y que Pedro identifica que lo mismo está ocurriendo en su territorio. And we know that all of us in each of the territories where we're in, that this is what we are also focused on. Y que sabemos que en donde estemos, en nuestros territorios, también estamos enfocados en eso. So we were all responding to some unknown, something that we did not, that we could sense, but couldn't put our finger on. Entonces estábamos respondiendo a algo desconocido, o sea, como que lo sentíamos, pero no podíamos como que decir eso. So Susan, it's because of your work, your pursuit of this unknown thing, which to anybody else, you're going in search of something unknown, people wouldn't be able to relate to that. Entonces, Susan, pues es gracias a ti que fuiste en búsqueda de eso que tú no sabías, pero que es como cualquiera, empieza una búsqueda y dices, ¿y por dónde empiezo? But you see that the unknown, what you've been pursuing, is now becoming known, that it's not just in that one place, the trauma is spread out and that everybody brings different pieces of the puzzle to complete this picture.
pero que eso desconocido que al inicio no sabías, ahora se está revelando que este trauma está en todos lados y que cada quien en su territorio tiene una parte bien importante del rompecabezas para contribuir a que esto sea sanado. So just based on the conversation so far, Entonces, en la conversación hasta ahorita, we can see these different efforts of ceremonial efforts. We can see them being spoken of here tonight. It's like a weaving together of these things where once they were separate, where they will form one thread. y si antes estos esfuerzos estaban aislados, separados, el día de hoy, ahorita con esta conversación se están entretejiendo y ahora juntos están formando un todo. So healing of the DNA of our Mother Earth is quite literally being done. Entonces, la sanación del ADN de nuestra Madre Tierra está literalmente siendo hecho. Because on the basic levels of what's being discussed here, I feel good about this connection with Pedro and everything that he has said. I feel good about this connection with Bruno and everything that he has said. We see collective hope in each other because we've discovered that we're all pursuing the same things, but we were doing it separate, and now we can combine our efforts to form a greater force. Porque más allá de lo que estaba haciendo cada quien, yo estoy bien contento, estoy contento de escuchar a Pedro y todo lo que están haciendo, estoy contento de escuchar a Bruno y el esfuerzo que están haciendo y de saber que todo el mundo vino atraído por esto y que todo el mundo está comprometido en que sigamos en esto, entonces nos trae esperanza a todos. So the DNA healing is literally happening on both levels of the micro and the macro. Entonces la sanación del ADN está ocurriendo a ambos niveles, en el micro y en el macro. So I thank this conversation. I thank what Pedro said. I thank what Bruno said. And I thank Susan, your efforts, not of tonight, but of where you have embarked on this path. That if you did not embark on this path a year and a half ago or 2 years ago, or whenever you did 50 years ago, that if not, we wouldn't be at this point of realization tonight. Entonces yo le agradezco a Pedro por todo lo que dijo, a Bruno por lo que dijo, a Susan, porque si tú no hubieses empezado este camino hace cuántos años ya ni sé, pues no estaríamos en este punto aquí ahorita. So is it of meaning? Is it of purpose? When somebody can look at, say, you're doing something that's unknown and you don't know why you're doing it, somebody might say you're wasting your time. When the life givers will know that their senses reveal of where to look for the solution. Entonces, a veces cuando alguien se lanza en lo desconocido y que a lo mejor va a haber gente que le va a decir, pero ¿y qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué estás haciendo? Estás perdiendo tu tiempo, pero que sobre todo cuando una dadora de vida lo tiene dentro de ella y que se va a lanzar en lo desconocido porque sabe que siguiendo su intuición va a encontrar algo, pues ese es un gran regalo. Okay, so there's 2 or 3 other people. Okay, we're gonna move on to the other people who wanted to comment also. Entonces vamos a darle la palabra a las otras personas también. Adelante, Gris. So, Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Gratitud a la energía dadora de la vida, gratitud a la energía protectora de la vida, a la mujer cielo, a la abuela luna, a la madre tierra y a la nación de las dadoras de la vida y a los protectores de vida. So thank you for being here, and I want to start opening like thanking a Sky Woman, our Grandma Moon, our Mama Earth, all of the life givers and the life protectors. Pues gracias Pedro que lo invité porque hemos estado, él guía meditaciones todos los días a las 5 de la mañana de hora de Colombia, que es la misma hora de ustedes. Entonces están invitados todos los que quieran. And I invited Pedro because I know him for a while through the meditations, and he does these daily meditations every morning at 5 a.m. So anybody is invited that is happens to be the same time that the one that you are at. So anybody is more than welcome to that. He tenido el gusto de estar en 3 meditaciones porque pues aquí son las 4 de la mañana
Y hoy literalmente me despertaron para entrar a la meditación. And I have been lucky enough to be in 3 meditations because, I mean, imagine here it's 4 a.m. But today something really woke me up and said, go to the meditation. También hace otros ejercicios de meditación los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia y de Quebec. He also does other meditation exercise on Mondays, Wednesdays, and Fridays at 8 p.m. And that is the time from Colombia and Quebec. Entonces ya tenemos más oportunidades de unirnos, aparte de los que aquí nos mencionan. And so we have much more possibilities of uniting beyond what they are saying here. Y pues ha sido grato escucharlos porque ahorita entendí que si Susan o nosotros queremos sanar directamente el ADN de la tierra, junto con lo que dijo la abuela Maru ayer en el de parteras, no hay que ir directo a la tierra porque la abuela Maru dijo que la vivencia de las mujeres es la vivencia de la tierra. And I am very grateful to be able to listen to all of this because if I connect what's being said here with what grandmother Maru said yesterday, that was the midwife, Mapuche midwife yesterday in the midwifery talk, is that us, the life givers, we are not to go to the air in the sense that everything that is our hurt is as well our Mother Earth's hurt. Entonces, comprendo que por eso ella dijo que sintió la necesidad de hablar a mujeres que no fueran mapuches. Yo creo que sintiendo este mismo llamado de aportar a la sanación de la madre tierra. Entonces, sí es hablando, convocando a las mujeres a estar en armonía con su sagrado femenino y su sagrado masculino. And this grandmother midwife Maru said that she had been feeling the call since a long time to increase the talk amongst women. So that's what we felt yesterday in this talk, that we needed to prolong this, that we really need to call upon the life givers to gather so that amongst ourselves we can focus on healing ourselves and therefore we can contribute to the healing of our Mother Earth. Y este también ha sido mi proceso. Yo tuve que pararme en mi masculino. Cuando trascendió mi papá, yo me hice cargo, fui padre y madre de mi madre y mis hermanos. And that healing process, I also had to go through it because when my father died, I completely had to become that male in the sense that I had to take care of my mother and my brothers and my sisters. Entonces, pues yo incluso decía, ¿verdad? No ocupo un hombre y ahora sé que eso pues es parte de la oscuridad. And even for a while I was saying, I don't even need a man. And now I know that that is the part of the darkness. Entonces, gracias a ustedes y a la conexión con la luna, yo elegí trabajar en mi sagrado femenino. And thanks to the connection with you and through the moon, grandmother moon teachings, I decided to work within myself with my sacred female. Como ustedes nos han enseñado, he llamado al buen espíritu de mis ancestras, de mis abuelas, para tomar la sabiduría femenina de ellas, y al sagrado masculino de mis ancestros para tomar la fuerza de ellos, pero sin masculinizarme. And thanks to how you have guided us to call upon the good spirit of our ancestors, I've called upon my female ancestors so that we can balance ourselves and stop being masculinized. He visto que las personas que han visto ese cambio en mí, que era muy masculina y ahora elijo ser más femenina, eso se fractaliza en todas mis relaciones.
And I have seen that the people that have seen the change in me that say that before I was very male and now I've become much more female, well, that change continues to project itself. Entonces, pues ahorita se me ocurrió que decían que a lo mejor no somos más de la mitad de la población, la gente que quiere hacer esta intención, pero también es verdad que la Madre Tierra tiene unos puntos energéticos que fractalizan o potencializan las intenciones. And I heard that a while ago you said that we don't have half of the population to affect the healing upon our Mother Earth, but it's true that the internal healings can project much more than what can be seen. Por ejemplo, cuando Pedro me mandó el video de dónde vive ahí en los Andes, yo sentí o sea, que me jalaba la tierra. And for example, when Pedro sent me the video of where he lives down there in the Andean region, I felt how like the earth was pulling me there. Entonces es un ejemplo de que él está en un punto muy magnético de la Tierra. So it's an example as to how he is in a very magnetic point of our Mother Earth. Y en el grupo en el que estamos hay gente de toda América Latina. Y entonces he sentido cómo se potencializa porque es como estar fuera de la Matrix y es como somos antenas receptoras, es como que se vuelve a unir toda Latinoamérica. And in the group that we are in, there's a lot of people of all places of Latin America, and it is like we have been feeling how the growth has exponentialized because it is like if we are antennas, this just keeps on growing. Y recuerdo el mensaje que envió la abuela Susan, que decía precisamente que había que encontrar la manera de expandir los mensajes y pues creo que es esto, o sea, encontrar la manera de unificarnos y pues llamar al buen espíritu de todas las naciones, de todas las razas, para lo que todos tenemos en común es la Madre Tierra. And I remember the message of Grandmother Susan that was saying that this message has to grow, has to exponentialize. So I think that these ways are what is needed so that the message can grow and manifest and exponentialize for the healing of our Mother Earth. Y entonces, ahora de corazón a corazón, pues le digo a la abuela Susan, And so now from my heart, like from heart to heart, I tell Grandmother Susan que gracias, que no está sola y que una red más grandiosa y contributiva está para ayudarla. that you don't have to worry, that you are not alone, that we thank you very much, and that a much more greater network is ready to assist you. Gracias. Thank you very much. Yeah, you should hold on. Okay, just to remind everybody that when we're looking at such a disorder on the planet, Wow. Nada más para recordar que cuando vemos tal desorden en el planeta, that this is something that is obviously beyond our detection es algo obviamente que está más allá de lo que detectamos or our ability to address it. o de nuestra habilidad de inclusive saber cómo definirlo. So there's something that is outside of first our comprehension and therefore disabling us from dealing with our situation. Entonces hay algo que está fuera de nuestra comprensión y que nos inhabilita en afectarlo. What Pablo made clear and what is reinforced by everyone's statements here tonight Lo que Pablo dijo muy claramente y que está verificado por lo que se dice aquí, is that the internal work, of course, is in the realm of the very small. es que el trabajo interno se hace en el nivel de lo más pequeñito. When we align our chakras or we align our love with everything, then we're dealing with the emotion within every single cell in our body. So 38 trillion cells in our body, all
are addressing the exact same things in the exact same way. But it's us that somehow lose that order. Cuando alineamos nuestros chakras es cómo hacemos que las 38 trillones de células que se encuentran en nuestro cuerpo sean capaces de estar alineadas, articuladas, pero es como cuando salimos de nuestro cuerpo y vamos al cuerpo de nuestra madre tierra, es como si perdemos este orden. How could we lose that order when we are based on that, when every cell in our body is based on that sacred relation of the three? Pero ¿cómo podríamos perder ese orden si cada célula que nos compone y que compone la vida está basada en esta relación sagrada de los tres? Well, it's within the scope of when we say that if a person is hypnotized, that person will never know. How are you going to be aware that you're hypnotized? Es como cuando decimos que cuando una persona es hipnotizada, pues ¿cómo lo puedes saber? ¿Cuándo se va a dar cuenta que ya fue hipnotizada? So then we can identify that the issue or the problem is somewhere that is hidden to us. It's accessible, but our vision isn't freed up enough to be able to see it. Entonces podríamos decir que el asunto está como escondido, es decir, como que sabemos un poquito, pero no está accesible como para que sepamos todo. But there's clues here. Pero hay pistas. The clues in where we're looking for answers to something that we don't know, and we all relate to that it's that we have to do something on the internal, again, the very small. Las pistas que sabemos que pues hay que ver algo al interior, en lo más pequeño. So how could everyone on earth all be subjected to the same thing when we're all not in the same territories, we're spread out all over the place? Y cómo todo mundo puede estar sujeto a lo mismo si no estamos en los mismos territorios. This is where I'll relate to you something of what I know within the Longhouse of the Five Nations Confederacy. Y es en donde me gustaría contarles algo que yo sé de la Confederación de las 5 Naciones, That there was a collective action that was taken by every nation, and many more nations will identify this also. que hubo una acción colectiva que fue tomada por cada nación y otras naciones lo pueden corroborar. That there was a great witchcraft that took place upon the entire earth in 1946. Que hubo una gran maldad, incluso podemos hablar de la palabra brujería que se apoderó de la tierra en 1946. It's in this time where the witchcraft is getting into everybody, permeating on that molecular level. Y fue a partir de ese tiempo que esta maldad se permeó en cada persona, en cada entidad viviente en su nivel molecular. So we know that molecular level is to switch around those things that they call protons, neutrons, and electrons. But what we know is turtle, wolf, and bear. Y sabemos que los niveles moleculares van a distorsionar lo que se conoce como neutrones, protones, electrones, pero que son la tortuga, el lobo y el oso. So that they're knocked out of order or out of balance within each of us. So that it's almost like if you see the sacred three in your mind as a process, like you turn that just 1/3, 1 degree, and now you can't think proper anymore. Es el equivalente de que si ven los tres sagrados aquí en su mente, como que se dan una vuelta y ya no pueden ver la cosa igual. So the thing that has affected all of us on that molecular level, disabling us from having the true and proper relations with each other of love. Y lo que se nos ha alterado en ese nivel molecular es que ya no podemos tener lo que es inherente a nosotros de la buena forma, que es el amor. Is rooted within the most horrific act of war ever, Y que está basado en el acto más horroroso de guerra, which is the splitting of the atom que es el partir el átomo and turning it into a negative, weaponizing the turtle, wolf, and bear, weaponizing the protons and neutrons and electrons against every living thing on earth. y volverlo algo negativo, hacer que la tortuga, el lobo y el oso, en lugar de colaborar, se peleen los unos con los otros, y eso es lo que ocurrió en toda la tierra. So since 1946, maybe a couple of years before that, you know, when they started the first testings, but when they dropped the atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki, that this altered the molecular structure of the entire planet, every living thing, including humans, in our brains, the way that we think. Y
Y en 1946 fue ahí en donde se aventó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, destruyendo el átomo, haciendo una destrucción masiva en esos lugares y afectando la capacidad de pensamiento del mundo entero. So the thing life used to be our mothers filling our world with love, managing us with love. Everybody was in love. Y la vida solía ser, bueno, nuestras madres manejaban a la gente y las bañaban de amor y todo era manejado en el amor. Since this corruption of weaponizing our molecular structure in 1946, then it's taken completely and entirely out of the realm of our mothers and completely just a male dominant warmonger mentality upon everything. Y desde esa corrupción de deshacer el átomo y su integridad, se hizo lo mismo, se le quitó esa integridad a nuestras madres y todo fue ya no manejado basado en el amor. This just to throw into the mix to know that underlying all of us in our molecular structure, which affects each of our thinking processes, our perceptions, that we have been tinkered with. We have been genetically adjusted since 1946. Todo eso para decir que nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad colectiva de llegar a decisiones, todo esto fue destruido, manipulado desde 1946. And so it is, like Pedro said, we must have a true unhindered return to the relationship of love with our mother. Y entonces, como Pedro dice, sí, tenemos que tener una relación de regreso sin que sea dañada al amor de nuestra madre. The women used to be the doctors for our people. They were the alchemists. They were taking this root and that root and putting it together and giving this medicine to the males so that it would take away their aggression, that it would replace it with love and understanding. Las mujeres solían dar las medicinas, las hierbas, las raíces adecuadas para los hombres para que pudieran reequilibrarse, para quitar cualquier violencia, cualquier agresión y siempre volver al amor de las madres. So males must think from this perspective. If we are one side of the DNA, we must think from that perspective to heal it, to reach out, to connect solid. And the life givers must also take into consideration the corruption that has happened to your sons, to us males. Entonces los hombres deben de tener en consideración esto que le ocurrió a las madres y las dadoras de vida deben de tener en consideración también esta corrupción que le ocurrió a sus hijos, es decir, a los hombres. And this is where just now I can really relate to what Pedro said about the forgiveness of ourselves. Once we do reach out to make the proper connections, forgiveness is like a byproduct of it. Y es ahí en donde puedo ver finalmente lo que dice Pedro, el de perdonarse a sí mismos. Una vez que se han hecho las conexiones adecuadas, el perdón de sí mismo es como un producto natural de esto. So it looks like the ultimate ceremony that we're coming to collectively is a basic, simple thing of men and women standing there facing each other, saying, I am sorry, and asking for forgiveness, both of them saying this to each other and living it together. Y entonces es un poco como que la ceremonia sería que mujeres y hombres estarían sentados, parados, uno enfrente del otro, diciendo lo siento, y esto sería mutuo, y esto sería el volver a ese amor, poderlo manifestar juntos. Okay, anyways, I'll leave that there. We got to move on. Y bueno, me voy a quedar ahí y podemos continuar. Gracias, Gris. Sigue Olga. Adelante, Olga. Gracias, buenas noches para cada uno de ustedes. Honro sus presencias, honro su existencia, el ser estar en este amado planeta Tierra Gaia. Honro el proceso y la labor que hace Susan, que hace Bruno. Y gracias a todos por ser y estar en este momento. Gracias por este espacio maravilloso.
I Eh, greet bueno, everybody and I am honoring this space. I am honoring the work, each one of you. I honor especially Susan, Bruno for the work that we are doing, that you are doing, and the work that each one of you is doing as well. ok. Bueno, primero que todo decirle a Susan que no está sola. Nosotros hacemos, somos sanadores planetarios y tenemos varios grupos donde realizamos esta labor de sanación planetaria a diario. Yo estoy en diferentes grupos y se hace labor a diario, realizando pues diferentes temas en el planeta. Sin embargo, como dijo Pedro, pues eso, el planeta está como el humano está, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, como es adentro, es afuera, es totalmente cierto. Entonces, la invitación que se nos hizo por parte de los maestros y por parte de nuestros seres superiores es la de unificar. De pronto, por eso estamos en este momento, en este espacio, para unificar y trabajar en conjunto, porque juntos somos más, ¿sí? Nada más si me deja traducir, por favor, para que se me olvide todo. Gracias. So, I am here to tell Susan that you are not alone, that there are many like us that are in different groups as the one that Pedro has. We are in a daily connection in meditation, and we are constantly doing this at different times of the day, every day. And there's different subjects as well, because as Pedro said, this is something that as the human is, the planet is. So this is something that has to be healed at the inner core in each individual. So the work that has been told to us to be done is that this has to be extended. This network has to grow so that it reaches the most people possible. Gracias. Bueno, otro tema es el jefe Águila Blanca. Él dice una palabra muy interesante, dice que ustedes no hacen parte de la tierra, o sea, la humanidad no hacemos parte de la tierra, nosotros somos la tierra, ¿sí? Entonces, teniendo claridad de este tema, nosotros podemos hacer mucho por la madre tierra. And one word that the chief White Eagle has said is that we are not part of the earth, but that we are the earth. So if we have that awareness and comprehension, then we can do a lot of things. Desde la intención pura del corazón, cada uno, cada mañana, podemos enviar ese amor a nuestra madre tierra. Podemos ver nuestro planeta y si nosotros somos la tierra, podemos imaginarnos nosotros, cada uno, siendo esa persona que está viviendo en la tierra. And so every morning when we wake up, we can send that pure intention from the pure love of our hearts. We can see Mother Earth. And if we see ourselves as being Mother Earth, from there we can also send the love back to her. Entonces, desde ahí te imaginas que estás dentro de la tierra y te imaginas y elevas desde la intención pura de tu corazón lo mejor para ese ser humano que está en la tierra, siendo amor, alegría, bienestar, armonía, abundancia, todo lo mejor para ese ser humano, claridad, equilibrio. And from that, if you are the Mother Earth, you can send yourself and send her the love in the sense that you can wish that being all of the best, all of the happiness, all of the joy, all of the clarity, all of the integrity, all of the goodness that can be. Y desde esa intención le pides ayuda a la jerarquía del rayo verde de sanación y envuelves el planeta en una esfera de luz verde, esmeralda, y lo envuelves, lo envuelves, lo envuelves 9 veces, haciendo las esferas y haces así el repasito y desde esa intención pura ahí estás ayudándote a ti mismo y a la madre tierra. And from there, you can take all of the energy of goodness that you have sent and you can call upon the hierarchy of the green ray of healing energy
that it can go around the earth and you go with that movement with her 9 times around. And that way you see how the sphere is being completely covered of that green healing energy. Y desde ahí sanamos las dos partes, desde esa intención pura del amor hacia uno mismo y hacia la Madre Tierra. And from there you heal both of the parts, ourselves and the love healing intentions to be sent to our Mother Earth. Entonces, yo agradezco por este espacio. Como les dije, varios grupos trabajamos como sanadores planetarios apoyando. Entonces, lo que mencionaban de que hacen unas sesiones con los abuelos, entonces si nos podemos unificar sería maravilloso para trabajar pues más en conjunto, más unificados. So again, I give thanks for this space, and I am part of this network of planetary healing. So you were mentioning that you were going to do these sessions of healing, so if we can connect, that would be absolutely amazing. Y infinitas gracias por este espacio. Dios los bendiga. Los amo, los honro, los bendigo. Gracias por ser y por estar. And infinite thank you for this space, and I honor you, I greet you, I love you, I bless you, and thank you for being there. Wow. Okay, to facilitate that, somewhere, I don't know where, everybody can share the contacts. It's gonna be somewhere here, right? Vamos a compartir para facilitar todo esto los contactos. Entonces, Griselda fue el puente y aquí nos ponemos de acuerdo con mucho gusto. What we know is that we're all doing things again at different times, so ultimately the desired outcome is to align all of our efforts all in one all together in one general thing. Y bueno, sabemos que todo el mundo entonces está haciendo muchas cosas en sus diferentes foros, y obviamente la idea sería que nos podamos alinear en la misma dirección. So how this would manifest ¿Y cómo se manifestaría esto? would be by, of course, each of us, wherever we're doing it, maintaining in what we're doing. Sería bueno que primero sigamos manteniendo lo que hacemos en donde estamos. But then each of us who are working together on this would be able to identify, well, at this time in our region here, we got to do this. So then the others would align with that. And then Pedro would tell us that, hey, at this time, there's something of great importance. And then the rest of us would align with that, and so on and so on. We would be all aligning our energies, focusing in each of our territories when each of us say that this is what's needed at this time. Pero eso significaría que entonces cada quien diría, ok, en este momento vamos a hacer esto para esta razón. Entonces informa a todo el mundo para que todo el mundo pueda concentrar sus energías ahí. Después, a lo mejor alguien nos diría, ok, hay esto que está ocurriendo, lo vamos a hacer hasta ahora, y sería lo mismo. De esta forma podemos entre ayudarnos en todo lo que se está haciendo. It's the natural evolution that each of us are doing anyways in each of our territories. Y es la evolución natural que estamos haciendo en cada uno de nuestros territorios. But to take it from the territorial levels to the next higher level of a planetary alignment. Pero tomarlo de este nivel, digamos, regional al nivel planetario. And it'll be beautiful. Y va a ser hermoso. Okay, well, you got to move on then. Bueno, muchísimas gracias, Olga, y le damos la palabra a Celina. Oh, one thing. Olga, where are you? Y una pregunta, perdón, antes de pasar a Celine. Olga, ¿dónde se encuentran ustedes? ¿Dónde estás tú? En Colombia, Oh, wow. estamos en el grupo con Pedro, porque en diciembre se nos pidió hacer un servicio especial para el planeta por temas energéticos. Entonces ahí nos integramos varios países para trabajar, pero también hacemos labores en otros países con otras personas desde muchos lados. Pero le digo a Susan que no está sola, todos estamos ayudando, apoyando, contribuyendo.
We are in Colombia and we are with the group with Pedro, but it was requested from us in December that we had to do some planetary work given the energy situation. And we have a lot of people doing like other stuff in other countries that we are interconnected with. That's why I was telling Susan not to feel that she's alone, because there's a lot of planetary workers doing the work. Well, it's a good thing we're on the same planet. Dice, qué bueno que estamos en el mismo planeta. Yes, yes. Gracias, Olga. Adelante, Celine. Hi, my name is Celine. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, and the great-granddaughter of Rosanna, Octavie, and Louise. I'm also the mother of Roxanne, and I'm in the Life Givers Nation as a temporary member of the Wolf Clan. Celine se presenta de forma matrilineal, como se nos ha enseñado en la casa larga, mencionando el nombre de su mami, de su abuelita, de su nación, y es parte del el clan del lobo de la nación de dadoras de vida. So what I'd like to share is while Bruno and Susan were speaking, I was getting information as to some feelings or some words or some vision. And when Bruno was talking about the reverse of the magnetic field, what came up was, because I work a lot with sound, it was the drum, the water drum on the female side and the male drum on the west side for the upper part of Turtle Island. So we're tempted to use the male drum a lot, but maybe we should go and use the female drum more often. I'm sure Stuart will be able to confirm that. But the sound, like in chakras, when we balance our chakras, I use like a xylophone that permits me to balance the sound of each chakra. So that's one way. There's many ways to balance your chakra, but that's one way. And that's how it came up to me, that to bring back that magnetic field. Yes, sorry. Entonces, lo que está diciendo que sintió mucho de la conversación que observó entre Bruno y entre Susan, es que había como, cuando Bruno habló de la inversión, de que había algo al nivel de los polos, lo que ella estaba concentrándose y recibiendo información es que a ella le vinieron los sonidos. Entonces ella trabaja mucho con las frecuencias cuando hablamos de los chakras para alinearlos. Por ejemplo, ella utiliza un xilófono para poder dar la tonalidad de cada chakra para poder alinearlo. Pero lo que le vino a la mente es que aquí en la isla de la Tortuga, en el así llamado territorio del norte, está el tambor de agua, que es el tambor femenino que se utiliza más en el este del territorio, y está el tambor seco, que es el tambor masculino que se utiliza más en el oeste del territorio, pero hoy por una razón a nivel global, bueno, en este hemisferio se utiliza mucho más el tambor masculino, seco. Entonces, que algo le dijo que a nivel de las vibraciones sería importante que se utilizara más el tambor femenino de agua. It's because you could find you could find home by sounds, you know, like it's like the bees or there's so many elements in nature that works with sounds, and that what came up. En la naturaleza se puede trabajar mucho con los sonidos. Por ejemplo, si pensamos simplemente en el sonido de las abejas, bueno, se puede trabajar con ese sonido y así en muchos aspectos. About the DNA, what came up is I saw that picture, Stuart, that you had drawn by that artist, you know, like those wheels that intertwine. Mm-hmm. Y acerca del ADN, le decía a Stuart que ella vio esta pintura que le hicieron del ADN. And what I visualize is that at the end, like what you showed Susan, we saw how it's broken. But what would it be if we were to have a design showing what would probably should be instead?
so that we could visualize what it could be. Y lo que vio es que se ve que está roto el ADN, pero ¿qué pasaría si pudiésemos visualizar cómo se vería si estuviese sanado? ¿Cómo podría verse? Because I think that if Susan, that would be a good tool for you to work on what it should be instead of what it is. Porque sería una buena herramienta tal vez para Susan que en sus esfuerzos pudiese más bien concentrarse en lo que debería ser que en lo que es. You asked a question to Bruno about when you went and you lost a period of time. You called it something, I don't recall what you said about it, but when you lack a part of your memory or That's right. consciousness. Entonces, Susan, tú le contabas a Bruno, bueno, nos contabas acerca de este periodo de tiempo como que perdiste dónde estabas, o sea, el trance. What Bruno said was practically the exact same thing as I received, is that the information that you got, like, yeah, that's exactly what I mean. So it would continue. What would it be like if it would continue in the proper way? So an upper design to that would be neat. Es exactamente esta imagen a la que me refería, cómo vemos ahí cómo está girando el ADN y cómo arriba está siguiendo su curso que debería. Entonces, ¿cómo se vería la configuración de la Tierra si hubiese, o más bien cuando pueda girar de forma adecuada? And then you could continue those wheels too. Y después también se pueden seguir girando estas engranajes. So about that time that you were lacking, what I receive as information is that Stuart used a word earlier. You got it in spirituality first. That's why you lacked that time. Y en relación al trance, Stuart mencionó que primero pasa por un ámbito espiritual y por eso hubo ese como lapso de tiempo. And it's like you absorbing it. So it takes a while before it comes in front of your front lobe, and it's going to be a show to you in the proper time of sequence of when you should know. Y es como es algo que se manifiesta ante ti, es decir, primero va a aparecer en tu ámbito frontal y después va a ser como integrado conforme el tiempo lo indica que debe de ser integrado. When it was talked about the male, I think it's Stuart that was talking about the male ego. What was coming to me was more the power, the man being able to channel their power. So it is what the ego is like the byproduct of not being able to channel their power. Y cuando se hablaba de este como ego masculino, es más bien como que este ego va a ser el resultado de que el hombre no puede canalizar su poder. Because the colonization has been telling the man, like confusing them. They're very close to their mother for a while. They cherish their mother, and then the education teach them completely the opposite. Porque la colonización va a afectar a cualquiera, es decir, los niños van a estar muy cerca de su mamá por mucho tiempo y van a amarla con todo, pero después el proceso de educación les dice lo completamente contrario. Because I was telling my nephew last week how he put his children into wrestling. One is very, he does it just as if that's what he's being told to do. He does it, but the other one, he lacks the energy or the willfulness of taking part of that. Y, por ejemplo, hablaba con mis sobrinos y bueno, había uno que lo metieron, por ejemplo, a lucha. Entonces uno lo hace con mucho gusto, pero el otro es como que no le atrae, hay algo en él que le dice que no, eso no lo quiere hacer. And I was telling him, it's because he's so gentle, this young man, this young boy, that he doesn't comprehend that one day or one part of a day,
he's got to be nice to people and all that. And all of a sudden you're asking me to be wrestling and fighting with one. Y es porque este niño es tan noble, tan tierno, tan dulce, entonces en su cabecita él no puede hacer sentido de que cómo puede estar llevándose bien con un niño, por ejemplo, de su clase, y en el otro momento tiene que estar peleándose con él en la lucha. So they're putting the children too young. I think he's 7, too young. They're still in the sphere of their spirituality, very, very strong before 7 years old. Entonces a los niños los están poniendo, es muy joven todavía, tiene unos 7 años, lo están sacando de este ámbito espiritual y poniéndolo en este mundo muy temprano. So it's the same as the DNA. All of a sudden the wheels are going well, and all of a sudden they jerk and they want to come the other way, and it's in their mind, it's all mixed up. Entonces con el ADN ocurre lo mismo, estos engranajes van girando de forma correcta, todo va bien, pero de repente, algo se atora y se rompe y entonces ya van en sentido contrario y es toda una confusión total. So if we go back to Alaska, it comes to the same thing. Right now they are working on, in Alaska, they're trying to change all of the weather, affecting the weather and what it's causing, because I noticed those clouds are not forming anymore. Y si volvemos a Alaska, estamos viendo lo mismo. Ahorita están utilizando esta tecnología que le llaman HAR para manipular los patrones del clima. Y entonces, por ejemplo, ahorita hay cosas que no ocurrían que están ocurriendo. Because I learned the clouds when I took my courses for sailing, and now it seems like the clouds are not forming anymore. They're like a powder. Por ejemplo, algo que se ha visto es que las nubes ya no se están formando. Yo me acuerdo cuando tomé mi curso de náutica para poder ir en velero, que te enseñaban cómo leer las nubes, cómo se formaban y cómo poder navegar con eso, pero ahora es como si las nubes no se pueden ni siquiera formar. Es como si nada más se quedan como polvo sin formarse como tal. And the way the clouds are arriving all of a sudden, very fast, and the way they leave, it's no longer like it used to be. Y la forma en la que las nubes llegan y en la que se van no es la misma formación que solían tener antes. And what I'm getting as a message is that it's stopping a motor, just like it stopped the bow in the ocean with the salt and soft water from the glacier. Well, that bow that is the exchange between the water when it evaporates to Grandma Moon, and then Grandma Moon sending us that water again from from the solar flare, not flare, but Wind. solar wind. That bow, that dance that is being done between Mother Earth and Grandma Moon is being interfered with. Entonces, si consideramos primero eso de la formación de las nubes que está siendo intervenida y después consideramos también cómo ha habido una desalinización de los océanos debido a todo el derretimiento de los glaciares que están escurriéndose hacia el agua del océano, lo que está frenando el circuito de las corrientes marítimas que solían existir. Esto afecta la vaporización del agua, que afecta a su vez el envío que tenemos de aquí de nuestra madre tierra hacia nuestra abuela luna y la reciprocidad que ella nos manda esta agua. Entonces, este círculo sagrado de envío y de recepción que ha existido entre nuestra madre tierra y nuestra abuela luna desde siempre está siendo afectado e intervenido. So it's like a big orchestra. If everything that was so well synced are no longer in harmony and the harmonic are all being interfered, then it's clashing together instead of weaving together. Entonces es como en una orquesta, en lugar de que cada instrumento toque su papel de la mejor forma y sea armónico y sea hermoso, es como si ahora hay cacofonía, hay intervenciones, hay ruido y todo es un caos en lugar de que sea algo armónico.
So being sensitive, we feel it in our high blood pressure, we feel it in our emotions. Everybody is, in every species are being affected, just like the whales that you were saying, Susan. Y siendo sensibles, pues lo sentimos en nuestra presión alta, en nuestras emociones, así como cada ser sensible, como tú hablabas de las ballenas, Susan. And two, the whales are the ones that work a lot with the sound. So they're the first one to be affected. Y las ballenas trabajan muchísimo con las vibraciones del sonido, entonces son las primeras en ser afectadas también. So I hope that's what I was, the message that I was getting from your exchange. Entonces, es toda esta información que recibí de esta intercambio, esta interacción. Okay, to address your question about the direction of what would it look like? We know that it's broken. What would it look like if it was fixed and functioning the way it's supposed to? Y para hablar de tu pregunta en relación a cómo se vería si el ADN estuviese de forma adecuada. Okay, so just imagine that you had to build a house of love. Imagínate que tienes que construir una casa de amor. Then just like anything, you got an architect, there's a designer, and they draw out a plan for the house. Y como lo que sea, hay un arquitecto y se dibuja un plan para la casa. That plan, you could say, is like the spirit of the house because it's the thought of it, how it's going to look like, you know, all of that. It's based on that plan. And then physically you come with cement, make a foundation, 2x4s, all kind of stuff. Ese plan es como el espíritu de la casa que va a decir eso es lo que tiene que hacerse y después va a llegar la materia física con el cemento, la madera, etcétera, para construirla. So our Mother Earth has a blueprint also. Entonces nuestra madre tierra tiene un diseño también That spirit level. a ese nivel espiritual. And so we know what the spirit level is because science identifies it, and everyone on Earth knows it as the Earth's magnetic field. Y sabemos cuál es ese nivel espiritual porque hasta la ciencia lo identifica como el campo magnético. So the Earth's magnetic field travels through our Mother Earth, out of our Mother Earth, and in a very specific direction, from the south to the north. Entonces el campo magnético de nuestra madre tierra viaja de una forma muy específica, entrando, es decir, saliendo del sur y entrando por el norte. Okay, so the spirit, the blueprint of the house says go this way. Entonces el espíritu, es decir, el diseño de la casa dice tienes que ir en esta dirección. And so what I'll do is I'll show you again on the image. I'll share the screen, so give me a second. Y para ilustrarlo voy a volver a compartir la pantalla, nada más dame un segundito. Okay, so no, not that one, huh? What am I looking for? That one. Okay, 1 second. It didn't click on it. Oh, yeah. Okay, so here is the problem. Entonces ahí está el problema. As we can see here in Turtle Island, Como podemos ver aquí en este hemisferio, la isla de la Tortuga, that it is the only place, the only land on Earth that is connected directly to the South Pole. es el único lugar en la Tierra que está conectado directamente al Polo Sur And that travels in a straight line in accordance with the Earth's magnetic field, and is Turtle Island being the only land on Earth connected also to the North Pole. y que viaja en línea directa de acuerdo al campo magnético de nuestra madre Tierra y que también está conectada al Polo Norte. Over here where the trauma is, the break in the DNA, Aquí en donde se encuentra el trauma, es decir, la ruptura en el ADN, we see that instead of the land going straight, you know, in what is that, vertical direction, Meridian.
En lugar de que la Tierra vaya en este lugar vertical de sur a norte, then we see all the rest of the land on earth that it is separated. It is not connected to us. It's not connected to the north or the south. vemos que el resto de la Tierra está separada, es decir, no está conectada ni al norte ni al sur. It is a corruption that goes vertical. Es una corrupción que va vertical. You should show the north and the south so it can be seen. Can't zoom out any more than that. No, but to go down like you did a while ago with the fellow line. Yeah. Yeah, so as you can see, the whole thing, it's vertical as opposed to it being horizontal. The opposite. It's the Entonces, opposite, ajá. whatever. Como pueden ver, la corrupción es horizontal y ya no sigue el flujo de la energía magnética de sur a norte. So if we follow the blueprint of our Mother Earth, it is supposed to be in a, is it vertical or Vertical. vertical direction? Y si seguimos el flujo magnético de nuestra madre tierra, tendría que ser en ese sentido vertical. So here where the break in the DNA is, again, this strand of DNA would have been folded over to the north. Entonces, esta ruptura del ADN es la que habría sido doblada para arriba. It would have connected with the DNA on the east coast here, right in the north, and would have continued over the north, going back towards the south. Y hubiese conectado con el ADN del este y hubiese seguido hacia el norte hasta reconectar con el sur. So that is the way that it should be. Now, we don't have an image for that, but I understand it's important to be able to visualize that, to see that. So we have to create that image. Entonces, bueno, esta imagen no la tenemos ahora, pero tendríamos que crearla. So that's what it's supposed to look like based on the blueprint of creation, which everybody knows of our Mother Earth's magnetic field. It doesn't go sideways. It goes vertical. And coincidentally, Susan is the only one that is like that today. Entonces sabemos que la energía de nuestra madre tierra no va de un lado al otro, sino que va de arriba para abajo. So in everybody's vision, then, when we're aligning our ceremonies of healing our Mother Earth's DNA, we know that it's like if the blueprint says go basement, first floor, second floor, attic. Entonces, digamos, si el diseño de una casa dice primero tienes que ser el sótano, luego la planta baja, el primer piso. Well, the corruption is as soon as it got out of the basement, first floor, then instead of continuing to the second floor, it went out of the building. Entonces, la corrupción sería que después del sótano y la planta baja, en lugar de seguir hacia el primer piso, pues se fue para afuera del edificio. So if it was us, our own body, imagine that our bones, we know it's supposed to go vertical with our body, but imagine if all of a sudden one of our bones start going out to the side, out of our body. Entonces, para hacer el paralelo, si nuestro cuerpo tiene que seguir esta energía vertical, porque así crecen nuestros huesos, imagínense que de repente un hueso dice, no, yo me salgo para un lado. So again, the thing that isolates this problem down to the male Y lo que aísla este problema al lado masculino is that how the two work together. The life giver is the spirit. She's the blueprint. Where's the male are the workers. We're the carpenters. Come along. Supposed to build that building. es como ambos interactúan. La dadora de vida es el espíritu y el protector de vida es el que serían las manos, las que trabajan, las que crean ese espíritu. There's a problem in the male being able to read the blueprint and comprehend. So instead of him following the blueprint in that vertical direction, he goes horizontal. Entonces el problema está en que el hombre no puede leer este diseño y en lugar de ir de forma vertical siguiendo el diseño, se quiere ir a la horizontal. He's out of whack. Está fuera de orden. Okay, so anyways, we'll have to put an image together
you know, to, I'll share that other image with you. It'll have to be a continuation of it. Entonces vamos a tener que encontrar una imagen que sería la continuidad de este, Where it will be this image. en donde tendría que ser esta imagen. Can you see that? Yep. Okay, so it'll be that image as it is here already in throughout Turtle Island, north and south. But then we'll have to add on the correction of the DNA to show it how it's supposed to be proper. Sería esta imagen que es la corrección del ADN. Entonces tenemos que enseñar nada más la imagen de cómo sería de forma adecuada. So, yeah, okay, that's to adjust that. So, now we know what we got to work on there. Oh, just, remind us. And for this, we can enlist Ayun. Entonces ya sabemos en qué hay que trabajar y para eso podemos pedirle la ayuda a Ayun. Okay, so, we're gonna have to move on to, It's Pablo that wants to talk again. Entonces, no, Pedro, I mean, Pedro pidió hablar de nuevo, adelante. Ok. Es que se me solicita que comparta la siguiente información. It's because they are asking me that I share this information. Cuando se invirtió los polos magnéticos de el planeta, lo que ocurrió es que el planeta dejó de girar en el orden del flujo natural de la energía en el cosmos. What happened when the magnetic poles of our Mother Earth were shifted is that our Mother Earth stopped turning in the natural way, therefore altering the energy in the cosmos. El flujo natural de la energía en el cosmos es por las manecillas del reloj, del lado en dirección de derecho a izquierda, de derecho a izquierda. And the natural flow of how the cosmos turns is in the clockwise direction, meaning from the right to the left. Entonces, lo que sucedió fue que la Tierra dejó de girar en ese orden natural y comenzó a girar de izquierda a derecha, en lado contrario al flujo natural de la energía en el universo. And what happened is that the Earth started then turning from the left to the right, meaning counterclockwise, that is opposite to the direction of the energy in the universe. Y cuando ocurrió esta inversión de los polos magnéticos, hubo una gran catástrofe, una gran destrucción que se conoce como el último gran diluvio. And when that happened, there was a big catastrophe that is called, you know, when there's a lot of rainfall that it happened. A flood, yeah, but it's, yeah, like a big, big flood. Y así fue como se generó la tercera dimensión en el planeta. And that's how the third dimension in the planet was generated. Ahora, desde el año 2009, ahí se han instalado dos grandes naves en la atmósfera del planeta. Una es la nave del Arcángel San Miguel y otra es una nave de los hermanos arturianos. And since 2009, in the atmosphere of the Earth, there has been two ships that have been installed. One is from the, how do we say that, of the Archangel Gabriel, and the other one is of the Arturian brothers. Y desde el año 2009
estas naves paulatinamente se han estado acercando para hacer un trabajo de electromagnetismo que lo que está procurando es que la velocidad de giro del planeta se esté rentalizando hasta que lleguemos a un punto cero de quietud de giro del planeta de sentido izquierdo a derecha. And what their work that they have been doing is to slowly but surely try to slow that motion from the left to the right. Cuando se llegue a ese momento cero, es cuando va a ocurrir lo que se conoce como los 3 días de oscuridad. And when that's gonna come to the 0 point, that's what's gonna be known as the 3 days of darkness. Ya que la nave del arcángel San Miguel va a estar interactuando entre la Tierra y el Sol, va a estar yendo y viniendo para generar el movimiento correcto del flujo natural de la energía en el universo, que es de derecha a izquierda. And this ship of the Saint Mike Archangel is going to be traveling from the earth to the sun to favor the return of the proper direction of the flow of the energy. Este proceso de reactivar el planeta en su giro natural y en armonía con el universo va a demorar 3 días. And this process of reactivating the earth in its natural turn is going to take 3 days. Esto va a significar que en el momento en que el planeta llega en un momento cero de giro, de movimiento, la humanidad, todo ser vivo sobre la superficie del planeta va a quedar en completa quietud. And it means that during that time, every being of the planet is going to stay in complete quietness. En ese momento va a haber una unificación de todas las dimensiones paralelas. And it is then that there is going to be a unification of all of the parallel dimensions. Y la posición de la nave entre el planeta y el Sol va a interrumpir el funcionamiento de todo dispositivo electrónico y magnético. And the position of the ship between the Earth and the Sun is going to stop any electronic device or magnetic device as well. Y eso es lo que se conoce como los 3 días de oscuridad. And that's what's known as the 3 days of darkness. Durante esos 3 días, las personas que estén vibrando en una conciencia de amor, de armonía, de paz, de confianza, para poder hacer su tránsito a la 5ª dimensión. And during these 5 days, 3 days, when if the people that are going to be vibrating with an energy of love, of peace, and compassion are going to be the ones that are going to be able to shift to the 5th dimension. Y lo que va a significar, una vez que al final de los 3 días el planeta comience a girar en el movimiento natural del flujo de la energía en el universo, va a resultar que el planeta va a quedar completamente alineado con el Sol central de la galaxia. Which is going to mean that at the end of these 3 days, the Earth is going to start turning in her right direction and is going to be aligned with the center of the Sun in the galaxy. Y eso lo que significa es que el planeta Gaia va a ascender en plenitud a 5ª dimensión
y dará, dice, y nacerá un planeta nuevo, un planeta en luz y una nueva humanidad en luz. And that means that the planet is gonna be in its new ascension, that is gonna be able to be in light in the planet. Y todo el flujo que había sido interrumpido de la energía en el planeta se va a restablecer, a regenerar, y eso es lo que va a permitir la sanación completa de Madre Gaia. And all of the flow that had been stopped is gonna be reactivated, and that's what's gonna allow the healing of Mother Gaia. De acuerdo a lo que han revelado en el último mes de manera muy insistente la raza felina Urma en cuanto a darnos el conocimiento de lo que desde mucho tiempo atrás se habló acerca de los 3 días de oscuridad, también significa comprender que esos seres humanos que insisten en hacer lo malo o que viven en temor, en la duda, en la desconfianza, sus cuerpos no van a poder continuar sobre la superficie del planeta, y estas almas van a ser evacuadas a planetas donde su frecuencia sea afín y de manera que se corresponda energéticamente, donde podrán seguir su evolución. And this ermine feline race that has been telling us very insistently about this lately is that the people that don't vibrate with this, and they are gonna be in the insecurity, in the doubt, in the fear, their souls are gonna be evacuated from the planet and are gonna be sent to some other place in which they are gonna correspond with a vibratory frequency where they are going to be able to evolve. En el momento en que el planeta quede alineado con el Sol central, será el momento culmen de mayor resplandor y será el momento que se conoce como el flash solar, que ya está ocurriendo, pero que ha estado ocurriendo de manera muy lenta, muy controlada, para evitar al máximo cualquier catástrofe y sufrimiento que se puede evitar, a un trabajo de amor y de compromiso de las razas galácticas en la ayuda de la ascensión de la humanidad y del planeta. And so this time where the sun, the planet is going to align completely with the sun, is going to be, it's already been happening, but it's going to happen in a time that it needs to be transitional with a lot of love, so that this work is not stopped, the work of ascension of the planet. Esta información se está entregando para que los seres de luz nos preparemos y durante el transcurso de estos 3 días no sintamos temor, y esa preparación significa la conciencia de agradecer con alegría y expresión de amor de que llegó el momento final para alcanzar nuestra ascensión. And so the galactic races are saying this information so that we are prepared. So during those 3 days, we don't feel any fear or any doubt, and that we are prepared for the ascension. La ascensión de la humanidad y del planeta significa la ascensión de este universo, y eso permite comprender el trabajo decidido que han estado haciendo las razas benévolas del universo en favor de la liberación del planeta y de la humanidad.
And the elevation of the humanity is gonna be thanks to these benevolent races that have been looking for the freedom of the humanity and the planet. En este momento ya no tiene ningún sentido permitir que deliberadamente se continúe haciendo la guerra contra la vida, contra la humanidad y contra el planeta, de tal manera que es inminente, ya está sobre nosotros el llegar a ese punto cero para que la Tierra retome su curso de flujo natural en armonía con el universo. And right now, there's no more sense in continue making war to life. So this is what's gonna happen in those 3 days. All of those energies are gonna be shied away so that the evolution of the universe can continue. Es entonces reconocer que nosotros, por la humanidad en sí mismo, nunca hubiésemos podido lograr la armonización y el poner el planeta en su orden de movimiento natural. Es reconocer que los seres del cosmos los están acompañando porque ellos tienen responsabilidad en la historia de los hechos del planeta. And the humanity by itself would have never been able to do this work of making that the planet returns to its natural flow. So we have to acknowledge that it is related to the work of these beings of good of the cosmos. Ya no hay nada que se pueda hacer para evitar el cumplimiento del plan vigente de la divina fuente primordial para la ascensión de la humanidad y del planeta. And there's nothing that can be done to stop this plan designed for the ascension of humanity and the planet. Por lo tanto, desde el universo se nos invita a tener la mayor confianza y expresión de amor respecto de los próximos hechos a suceder. So from there, they ask us to have all of the trust in regards of the events to come. Finalmente, decir que después de un tiempo de que estemos el planeta y la humanidad que logre permanecer sobre la superficie del planeta, luego de un tiempo corto, cada uno podrá en libre albedrío decidir si permanece en el planeta o vuelve a su planeta y familia de origen cósmico. And after those 3 days, the people that remain in the planet are also going to be able to choose if they stay here on the planet or they go back to their family and planet of origin. Desde mi corazón les invito a que permanezcamos en el planeta para continuar con la labor de la construcción de las ciudades de luz y la regeneración completa de Madre Gaia. And from my heart, I invite you to stay in the planet so that we can continue with the work of regenerating the light on our Mother Gaia. Muchas gracias por su atención. Thank you for your attention. Yeah, we'll go. Okay, everything that was just said, talking about the mechanics of creation. Y todo lo que acaba de ser dicho hablando de la mecánica de la creación. Okay, just like what Celine identified earlier, it's a lot more easy to comprehend if you can visualize it, if you can see the thing. Como Celine dijo, cuando se ven las cosas se pueden comprender mejor. So when it comes to creation, anything physical, there is a reality of inversion.
Y cuando se trata de la creación de algo físico, hay una realidad en la inversión. This is affirmed to us through our eyeball, Y esto nos es afirmado por nuestro ojo, that the convex shape of it creates inversion. que su forma convexa crea la inversión. Whatever we are physically seeing, what's there, our eyeball inverts it and for comprehension internally to our brain. Y lo que sea que está ahí es nuestro ojo el que lo invierte para que el cerebro lo comprenda. So this tells us that there is an internal direction and an external direction. Y esto nos dice que hay una dirección interna y externa. So if you're thinking of the earth or anything that's rotating, Y si se piensa en la Tierra o algo que gira, it makes a difference if you are on top of it, on the surface of it, or if you're on the interior. hace una diferencia si estás en la superficie o adentro, As to the direction that you may think that you are going. en relación a la dirección a la que crees que vas. Okay, so each of us inside, just imagine that we got a little motor inside of us, Entonces imaginemos que tenemos un motorcito dentro de nosotros, like a gyroscope, como un giroscopio, and that's what makes us, puts us in motion, keeps us spinning, rotating like an atom. y eso es lo que hace que giremos como un átomo. Okay, so I'm going to share with you an image to understand this. Entonces voy a compartir una imagen para comprenderlo. Okay, so there's a mouse on a treadmill, Un ratón con un tapete de giro but he's on the surface. que está en la superficie. So if he's on that surface in that direction that he's going to us, it looks like he's going to our left. Entonces, si está en la superficie, parece que va hacia la izquierda. So that means that the thing that he's running on is going towards the right. Entonces, parecería que hacia donde gira va hacia la derecha. Okay, but if we put this mouse on the interior, Pero si el ratón está dentro, it will then spin the opposite direction. va a girar de forma opuesta. So this is what we have to understand, inversion, Y eso es lo que hay que entender, la inversión. that from the interior, there is something spinning in one direction that causes the exterior to go in the opposite direction. Que de adentro hay algo que gira que hace que lo de afuera gire en la dirección opuesta. And this is universal in all things. Y eso es universal en todas las cosas. So if it was like here on this one, you can see that he's on the interior. Si fuera aquí, se puede ver que está adentro. Well, then there you can see that it would be going, it makes a difference if you're in the interior, it's going in the opposite way than you would be if you're on the surface. Entonces sería en dirección opuesta de la que sería en la superficie. Okay, this is just to bring our minds into a proper perception of what makes planets rotate. Y esto es nada más para tener una percepción en cuanto a lo que hace que los planetas giren, It's the same thing that makes an atom rotate. que es lo mismo que hace que un átomo gire. As science identifies atom, the structure of an atom, that all the elements are there, but they're not actually alive until the atom starts to jostle, to rotate, Como, causing that physical matter then to take life, physical form. como la ciencia identifica, es hasta que un átomo empieza a girar que toma la forma física de la vida. Now, this inversion affects our perception of left and right. Y esta inversión afecta nuestra percepción de derecha e izquierda. So if we are perceiving the exterior, and just based on the exterior, we have this perception of left and right, it's not the same left and right as if you would be on the interior. Entonces, si tenemos una percepción del exterior de lo que es izquierda y derecha, no sería lo mismo de la percepción de izquierda a derecha si se está dentro. This tells us if we're on the outside looking at, let's say, like a basketball spinning on
person's finger. Y digamos, si tenemos la perspectiva de una pelota de básquetbol que gira en el dedo de alguien, That if it tells us that there's something on the interior actually spinning the opposite way. nos dice de hecho que hay algo adentro girando en dirección opuesta. So it reveals to us spirit and physical manifestation of spirit. Y nos revela el espíritu y la manifestación física del espíritu. So spirit is going one direction within itself, while physical is going the opposite direction. Entonces el espíritu va en una dirección mientras el físico va en otra. And this reality exists within the structure of absolutely every single cell, every atom throughout the entire waterverse. Y esta realidad existe en cada realidad, en cada molécula del aguaverso. So this is an important thing to comprehend when we are looking at such huge things like the healing our Mother Earth's DNA, trying to comprehend the movements between Grandma Moon, Mother Earth, eldest brother, the sun. Entonces esto es algo extremadamente importante cuando se está hablando de la sanación del ADN de nuestra Madre Tierra y de los movimientos de la interacción entre nuestra Madre Tierra, nuestra abuela Luna y nuestro hermano mayor el Sol. And then it will also make a difference depending on, like here on Earth, as to what hemisphere we are in, the northern or the southern. Y también va a ser una diferencia aquí en la Tierra dependiendo de en qué hemisferio nos encontramos, si en el sur o en el norte. And because it's a ball spinning in the same direction, we might think, no, that's not true. Y debido a que es una esfera que gira en la misma dirección, podemos pensar que no es cierto. But then when we look at the ocean currents of our Mother Earth, that it's a fact, it's a scientific, provable fact of that the ocean currents go in one direction in the northern hemisphere and another direction in the southern. Pero cuando vemos las corrientes oceánicas de nuestra madre tierra, vemos físicamente que en el norte van en una dirección mientras en el sur en otra. So right now, just to have in everybody's minds of this understanding of the mechanics of creation. Entonces, nada más para que todo el mundo pueda tener en mente esta mecánica de la creación. Now, say within our solar cell, all the planets within our solar system. Digamos en nuestra célula solar, en todos los planetas de nuestro sistema solar. Every planet has moons. Cada planeta tiene lunas. It's the moons that is what gets the planets in motion. Y son las lunas las que hacen que los planetas se muevan. And we do know that every planet, every moon is all basically going the same way. There's only a couple, a moon of, I forget, I think Jupiter or maybe Saturn. One moon, I forget the name of it, that it's going in, as opposed to left and right, it's going, say, like up and down. It's going in the opposite axis. Y solamente hay una luna que creo que es de Júpiter, que en lugar de ir en forma horizontal, se mueve en forma vertical. So we have to try to place ourselves within the mechanics of a transmission. Entonces hay que tratar de ponernos en el lugar de la mecánica de la transición, And I'll de share, la transmisión, perdón. I'll share this other image again so that it's comprehensible. Y voy a volver a compartir la imagen. Hey, where is it? Okay, that one. Come on. Okay, so in this image, we put actual gears there in order to comprehend. Esta imagen tiene engranajes para que lo veamos. That in order to have the gear of the south and the gear of the north to be able to be going in the same direction, that there is a point of transmission in between the two
where that one in between the two is actually going in the opposite direction of the two. Que para que el sur y el del norte puedan ir en la misma dirección, se necesita el de en medio, que va a hacer la transmisión, que de hecho va a ir en sentido contrario de los otros dos. So it is there in the center that inverts the power, the kinetic energy of both of these gears in order to have them synchro meshing together. Entonces es este central que va a poder transmitir la energía cinética de los otros dos para que puedan funcionar. Okay, it's not really anything too complicated, but when our minds are not used to thinking on that level, then it's hard until we get to an understanding together for a complete comprehension. Y no es algo muy complicado, pero si es como la primera vez que lo escuchamos, a lo mejor va a tomar un tiempito para que nos acostumbremos o lo veamos realmente como es. And of course, this is the reason why the purpose of getting together like this, so that we can bring comprehensions from both realities together and to find how they mesh together. What is the common ground, the common denominator? That's where we will synchro mesh together, as opposed to grinding gears. They will just go, just properly transmitting into each other. Y de ahí el propósito de estos intercambios para que estos engranajes puedan ir de forma adecuada, como si tuviesen aceitito y todo estuviese muy bien, en lugar de estar así como atorándose, como cuando agarramos un carro y estamos metiendo la primera y la segunda y todo suena y todo no entra como se debe. Okay, so that's just like the information to put out there so that people can more easily comprehend the direction, the rotation of things, and how it rotates that way. It's because something else on the inside is rotating the opposite way. Entonces, nada más para dar la perspectiva del movimiento de rotación y por qué si algo gira en una dirección afuera es porque adentro hay algo que está girando de forma opuesta. Okay, so I don't know if everybody, does anybody else have their hand up? I can't see, I can't tell. Mariclo. Okay, let's go. Y Mariclo tiene su mano levantada, entonces le vamos a dar la palabra. Can you just translate yourself a little bit while I do? Just a little bit. Okay, I'll try. Okay, good evening, everyone. I'm Marie-Claude, great-granddaughter of Marie-Louise, granddaughter of Yvette, daughter of Francine, temporary Bear Clan representative in the Life Givers Nation. Buenas tardes, mi nombre es María Claudia, soy la bisnieta de María Luisa, la nieta de Yvette y la hija de Francine. Y soy la representante temporal de la Nación de Dadoras de Vida en el clan de Lobo. I know it's very late, so I'm going to be very brief, but I want to take this advantage of all these beautiful people present that carry in their heart the healing of our Mother Earth and ourselves. Yo sé que es muy tarde, entonces voy a ser muy rapidita, pero yo quiero tomar esa oportunidad de la gente que está presente, que tienen sus corazones, de sanar a nuestra Madre Tierra y a nosotros también. I made a bit of a research in something that I want to throw into the mix because with what was shared today, I think you'll find it pertinent. And so the healer that are present here can also focus on that. So he hecho unas búsqueditas sobre una temática que quiero presentar en los sanadores que están aquí, que bueno, están trabajando en la sanación de nuestra Madre Tierra, para que lo tengan en cuenta. So it's in relation to space colonization, so es en el sujeto de la colonización del espacio. In the colonization of space, all those shuttles that are bringing satellites into space, they are actually destroying the ozone layer, to just put it very quick like this. Entonces, todos los satélites que están alrededor de nuestra Madre Tierra y también
las naves del espacio que se van para poner esos satélites en el espacio, están, bueno, para ponerlo bien cortito, están destruyendo a la ozone layer, la capa de ozono. And why I'm bringing this is that I actually looked, and it's a bit of a compliment that with what Celine was sharing in relation to clouds and everything. Entonces, ¿por qué estoy compartiendo eso? Es para complementar un poco lo que estuvo diciendo Celine en la formación de las nubes. They say that space colonization and the damage to the ozone, and because when a shuttle is actually leaving the Earth, all the fuel that it needs to go there, then the fuel that it leaves in the ozone layer, and then when they come back, because then if you put a satellite, it will eventually come back and leave all this poison also in the ozone layer. So, entonces, es muy difícil para mí traducir, bueno, para las naves espaciales que van a necesitar mucho combustible de que se va a sacar de la Tierra, bueno, eso causa un montón de impacto sobre nuestra capa de ozono. Y después, bueno, cuando pasan, van a dejar un montón de ese combustible adentro de la capa de ozono, y también cuando vuelven, y los satélites también, bueno, destrozan a todo. Entonces, toda esta cadena está acumulándose en la capa de ozono, y han descubierto un agujero 2,5 veces más grande que el país, como se llama Canadá. And they found a ozone hole that is actually twice, 2.5 times bigger than the so-called country called Canada. So, and I just wanted to read to you that the atmospheric circulation transfers, no, sorry, not this. So the atmospheric circulation transports heat over the surface of the Earth that affects the water cycle, including the formation of clouds and precipitation events. Now, atmospheric circulation, so in short, it's the impact of the space colonization is changing the atmospheric circulation transport. En pocas palabras, el impacto de la colonización está cambiando el transporte de la transferencia del agua. So it's a real thing, and it's all done without people knowledge, of course, because who's going to be knowledgeable of that? And they expect that from now we have about 28,000 satellites around the Earth. Y es algo real, y ahorita hay un montón de satélites alrededor de la Tierra. 48,000 satélites, and they expect 1 million satellites over the next decade. Y están esperando a 1 millón en la próxima década. And so that's the only thing I wanted to share for people to take into account, because I see that it's linked to everything we're talking about, you know, the ocean currents, all of this is also being affected by the ozone layer. Y quería compartir esto, puesto que todo lo que se está ocurriendo a los océanos y a las aguas tiene que ver con estos hoyos en la capa de ozono. Okay, this makes me, tonight's conversation, when you throw this in there, makes me think of it differently now. Y la conversación de hoy, cuando hablas de esto, me hace pensar en ello de forma distinta. Because we know about all of these satellites and all of that. We know what they're doing, what the projections are. Porque sabemos las proyecciones de estos satélites. But I never considered it in relation to what I myself just said about the example about the treadmill. And you got something on the inside going one direction while the treadmill is going the opposite. Pero nunca pensé en eso hasta que mostré la imagen de cómo el ratoncito iba en una dirección afuera, pero iría en dirección opuesta adentro. So if you have something on the interior going one way
and it's pushing the surface the opposite direction, Y si tienen algo adentro que va en un sentido y empuja el otro en dirección opuesta, now if you put physically things on top of it, if you're on the interior and you put things on top of it, then the things on top of it could affect or counterbalance or even stop the motion of what's happening on the interior, stopping the complete spinach of that thing. y si se pone algo afuera, puede que esto impida incluso el movimiento por completo de lo interno. So what I'm entertaining here for the first time right now is that the possibility of all these satellites being placed around the body of our Mother Earth could actually affect the directional rotation of her. Y lo que digo es que el poner tantos satélites afuera de nuestra madre tierra puede que inclusive afecten su rotación And perhaps even stop its rotation. e inclusive tal vez pararla. Now, we could say, no way, the Earth's too big, never anything could affect it, whatever. Y podríamos decir, no, la tierra es muy grande y nunca nada la podría afectar. Well, when the non-native people, the pirates, were crossing the great waters, that they seen that the oceans were so big, and people thought that, oh, they could never affect the oceans. Throw one piece of garbage in there and say, oh, it's so massive that it could never affect it in a negative way. Pero cuando los no nativos atravesaban el océano, vieron llegar una masa de tierra tan grande que jamás pensaron que la afectarían de tal forma. But that was the current state of the oceans of our Mother Earth is something that started a very long time ago with the very first little speck of garbage that some pirate threw into the water. Pero el movimiento de las aguas, su impedimento inició cuando un pirata aventó algo al océano. And now we know that there's plastic in the bottom of the ocean, at the deepest part in Marianas Trench. Y ahora sabemos que hay plástico en la parte más profunda de nuestra madre tierra, en el estrecho de Marianos. We know that it's filled all over throughout the ocean. Every level is filled with microplastics. Y sabemos que cada nivel está lleno de microplásticos. So when the first person thought, oh, this ocean is too big, we could never negatively affect it, Y cuando una persona pensó, es un gran océano y nunca lo vamos a poder afectar, it was a wrong perception. era una percepción errónea. We don't see ourselves within a continuum that if I start something negative here today, that over generations, it's not going to stay at the same amount like each person doing what I done. It's that it's going to exponentialize for each person. Y si alguien empieza algo negativo, no se va a parar ahí, sino que se va a exponencializar para cada generación siguiente. And that's exemplified in the footprint that all of us are leaving upon our Mother Earth. Y el ejemplo de esto está en la huella que estamos dejando sobre nuestra madre tierra. When you just consider the corruption of so-called Christmas, Cuando se piensa, digamos, en la corrupción de la Navidad, you can look at, say, 100 years ago, whenever they were wrapped, any Christmas gifts that were wrapped, well, you know that there wasn't really much garbage to it. It was probably wrapped in material that was reusable, that kind of thing. hace cientos de años, a lo mejor las envolturas no eran en plástico y eso, sino que eran reutilizables o biodegradables. So the person 100 years ago engaged in that corruption, maybe they had garbage from that, let's say the equivalent of like, say, this one little thing. Y hace 100 años, a lo mejor la basura de las envolturas era esto. But now the people of today, as you know how they wrap their Christmas presents, Pero ahora ustedes saben que las envolturas de Navidad is that it's wrapped in whatever wrapping paper that is just discarded. So that's a garbage right there. es un papel que se tira y eso ya es basura. And that gift is wrapped in a plastic. That's a garbage right there. Y luego es un plástico que es otra basura. And that plastic wraps around a cardboard that is sealed in plastic.
Y es también adentro hay un cartón que está plastificado. And when we open that plastic box that holds whatever that gift, that thing is in more plastic. Y cuando abrimos la caja, la cosa que sea está todavía en más plástico. So the one person 100 years ago who was out of their one Christmas gift was maybe producing a garbage, say the equivalent to this size. Entonces, si antes, hace 100 años era esta la basura, But now, 100 years later, it would be in comparison to just that one person on one gift, it would be like ratioed out to like being so much more in size and mass. 100 años más tarde es mucho más proporcionalmente. So we can see that a negative behavior started hundreds of years ago, exponentializes into something where you can eventually even cover up the ocean. Y podemos ver que es un comportamiento tan negativo que exponencialmente puede llegar a cubrir el océano, Sort of like what they done in Mexico City, right? como lo que hicieron en la Ciudad de México. Mexico City is built on, what was it, a lake? Ujú. La Ciudad de México está construida sobre lo que fue un lago. Meaning at one time there was water there. Now there's a city there covering up that lake. En algún momento dado había agua ahí y ahora es una ciudad. So how long did that take? Maybe, I don't know, a couple of 100 years. So just imagine you exponentialize that to more and more people on the earth doing more and more behavior. You can see that eventually, it's not in our vision right now, but eventually we could even cover up the oceans. ¿Y cuánto habrá tomado? 200 años. Entonces, si vemos que la cantidad de gente sigue aumentando y que el comportamiento sigue siendo negativo, pues podríamos cubrir los océanos. Meaning solidifying them. Es decir, solidificarlos. And that starts by putting microplastics all throughout the oceans. If you got a droplet of water that's supposed to connect to another droplet of water, now those droplets of water are separated by microplastics. Y eso comienza poniendo microplásticos en el agua. Si antes las células, las moléculas de agua estaban unidas, ahora hay algo que las separa. And this is what gives a sense of like oily or like it's slippery or slimy. Y eso es lo que da el sentimiento de que es como aceitoso o pegajoso. And you can tell this today in shampoo, Y hoy eso se nota en el shampoo, por ejemplo, where shampoos, as you know, they put microplastics in shampoos now for some reason. Why is that? Because it gives the perception of more lather, and more lather makes people believe that, well, you're getting cleaner. porque ponen microplásticos porque crea más espuma y la espuma les hace pensar a la gente que están más limpios. Okay, so anyways, a lot of very big concepts for us to grasp here tonight. Entonces, muchos conceptos que absorber esta noche. And as you see that the conversation that we have here tonight, it's a carryover from the Reconstitution. It's a carryover from the Zooms that we have on Wednesday. Y como ven, la conversación que tenemos hoy es en línea con las reconstituciones, con los miércoles en la tarde. So tomorrow at 1 o'clock, we have the Reconstitution Zoom, which is connecting with the peoples from north to south. It's like tonight is the Reconstitution Zoom. Tomorrow's the continuation of it. Wednesday is going to be the continuation. It's all blending into one now. Entonces, mañana a la 1 es la reconstitución, pero hoy es como otra reconstitución. Entonces, todas las conversaciones se están uniendo en una. So the thing here is that I know that everybody can't do this, but you have to be constantly present in all of this learning, all of this sharing. Y sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero tendrían que estar constantemente presentes en todo este conocimiento, ese intercambio. It's bringing us to higher levels of collective consciousness. Que nos lleva a un nivel más elevado de conciencia. It helps us all to comprehend
larger things than what we were able to even just observe before. Y nos ayuda a comprender cosas más allá de lo que antes podíamos siquiera observar. So we can say that this process is helping us. I know it's helping me. I can't speak for anybody else, but it's helping us to actually be able to rise to the levels of planetary responsibility that we're supposed to be at. Entonces, este proceso nos está ayudando. Yo puedo decir que me está ayudando a mí a levantarnos a este proceso planetario al cual todos tenemos que estar a la altura. So we can say Nyawagoa to everybody tonight who participated in whichever way, even if somebody just said hello, you know, it's adding to the collective consciousness of each of us on such huge things that it's really amazing as to how it's progressing. Entonces le decimos a todo mundo que estuvo aquí esta noche, muchísimas gracias, porque fue gracias a la participación de cada una y uno de ustedes que hemos llegado a este nivel. Okay, so I know it's late. I don't know, what time is it right now? It's 11:35. 11:35. Yeah, we've been here long enough. I know that people have things to do, and as interesting as it is, we would like to continue, but it's going to be carried over tomorrow at 1 o'clock our time with the Reconstitution of the Eagle and the Condor Zoom. Y bueno, sabemos que ya es tarde, que ya hemos estado un rato con esto y mañana, digo, nos encantaría seguir hablando ahorita, pero esto va a continuar mañana en el Zoom de la Reconstitución a la 1 de la tarde. So to everybody, and also to Susan, that it was your issue or your persistence in addressing where you felt something, like an area of, I don't know, something that needed to be addressed. Y para todo mundo, pero sobre todo para Susan, quien sintió que había una necesidad de abordar esto, que tenía que hacer algo. And as we seen at the beginning, it was kind of hard. Like I said, it was kind of like a conversation between two people that they weren't even like talking about the same thing almost. Y como vimos al inicio, era algo difícil, como que era una conversación entre dos personas que no sabían cómo decir las cosas el uno al otro. So it's a very important process, and I personally thank everybody who's involved in this process because it helps me. And if it can help me, it can help anybody. Es un proceso muy importante y personalmente le agradezco a todo mundo porque está ayudando a todo mundo y me está ayudando a mí. Okay, so we did have other issues that we were supposed to address, but because of time tonight, we're not going to get there. Bobby D from Ganawagi was with us earlier, that she wanted to address something within the Ganyangahaga Nation that's identified as Christian Handsome Lake religion. Y bueno, hoy teníamos otras cosas de las que hablar. Al inicio estaba Bobby D de aquí de Kahnawake que quería hablar acerca de esta religión de Handsome Laker aquí en Kahnawake. Now, this was the second time that, or the second Zoom where she wanted to address it. We just didn't have time. Y es la segunda vez en que quiso hablar de esto, pero no hubo el tiempo. But let's go back to Susan's issue, which finally got addressed here. How long has she been trying to address this? Pero vayamos al asunto de Susan, que finalmente logró abordarse. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar ella para poder lograr esto? Can we say about a month and a half, 2 months or longer? Desde un mes y medio, le digo que más que eso. Well, this is just to show everybody that there is so many things of importance, and that once we get into conversation and discussion like we've seen here, it gets really so exciting that it's hard to leave the subject. Y es nada más para mostrar que hay tantos asuntos de tanta importancia que una vez que entramos en uno es como casi imposible de dejar de hablar de ese asunto. So it takes time. Y toma tiempo. So for people such as like Bobby, you gotta have patience. These things take time. I mean, we may want it right now, but it takes time.
Y para gente como Bobby, pues le decimos que tenga paciencia. A lo mejor queremos que esto sea ahorita ya, pero todo toma su tiempo. Okay, so how are we gonna end this tonight? ¿Y cómo vamos a cerrar el día de hoy? Are we gonna end this with a song or with a closing? ¿Con una canción o con un cierre? Okay, I think we're gonna end it with a song tonight as opposed to a verbal closing. Vamos a terminar con una canción hoy y no con un cierre de palabra como normalmente lo hacemos. Okay, so it's just a matter of giving me a minute I gotta think what song we're gonna use. Entonces, nada más denme un segundito para pensar qué canción vamos a utilizar. Okay, the extension there. Oh, okay, we're gonna, not that one. Closer this way, that one. Yeah. Okay, so let's see. We gotta sing a song. Entonces, hay que cantar una canción. Which song would it be? ¿Qué canción sería? Has anybody got a request? ¿Alguien tiene una solicitud? Okay, I do. Susan. wait, let me guess. It's the bear medicine song. Es la No, no. dos. Okay, It was a song that was requested yesterday, and it's really supposed to be a song placed at the beginning of something, but because we're discussing these things, we're now beginning to get together so we can actually justify the placement of this song. Edith asked me to sing it, and Es Go una ahead. canción que Edith me había pedido que cantara. Normalmente se tendría que poner al inicio de cualquier cosa, pero pues como estábamos hablando de todo esto, pues se podría poner aquí. It's a Chumash song again, and it's a Chumash welcome song. Es la canción de la bienvenida Shumash. okay, so And you're gonna sing then. You're gonna sing it. Yeah, Okay, perfect, perfect. Entonces, Susan la va a cantar. now just briefly, this song was put to sleep for several generations because of the Holocaust that happened here in California. It's a happy song. And yeah, go ahead. Esta canción se fue a dormir por el holocausto que sufrieron los pueblos originarios de aquí de California, pero volvió. And Semu from the Owl Clan went to sleep one day. Entonces eso, se tuvo que ir a dormir un día He was in a rocking chair. y fue en una mecedora So this song came back to the Chumash. y la canción volvió con los Chumash. Oh, I'd say late 60s. Como en los 60s. From 1848. Fue más o menos de 1848. When the gold madness took over here. Cuando la locura se apoderó de este lugar. So it's very simple. Es muy And it's sung with anything new, a new baby sister, a marriage, the beginning of something. And even though I'm singing this at the so-called end, really is the beginning of a new way of looking at things. Y se canta cuando hay algo nuevo, un nuevo bebé, una nueva hermanita, un nuevo algo. Y esto lo canto sintiendo el espíritu de que es el inicio de una nueva forma de ver las cosas. So here it is. Entonces, él aquí. Hey, 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 Ungwa. Hey, 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 Ungwa. Hey, hey, Ungwa. Hey, hey. My voice isn't very well. Hey, hey. Excuse me. I'm gonna start over again.
Yawagoa. Woohoo! Auntie Janetta, everybody. Sasun Dios. Have a good What? night. Sasan Diaz. Son días. Woo, woo.